es menos digno que pensarte, más difícil que encontrarte y menos triste que olvidarte. Me preguntaste, no tomas, te dije ya no lo hago más, y te aburrió la historia. Es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. No te encontré en el centro hoy y una secuencia de terror y no sé qué está pasando con vos. Simplemente pásate, tengo ganas de verte, que simplemente pásate. ¿Hacemos una más? No te encontré en el centro hoy. Y soñé pasiones locas con vos. Y simplemente pasa que Abel Pinto. Muchas gracias, buenas noches. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz.
Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Un 12 de febrero de 1949, en un pueblito de Jaén, nacía Joaquín Sabina, el español, para mi gusto, con más onda de todos los españoles. El tipo que nos enseñó que se puede ser un caballero y también al mismo tiempo un atorrante. Hijo de un policía, además, dato de color, que terminó siendo el más buscado. Pero no buscado por la policía, sino por las musas y también por la noche. ¿Sabías que antes de ser el prócer del Bombín se tuvo que tomar el buque a Londres con un pasaporte trucho? Se andaba escapando de la dictadura de Franco. Allá, en un boliche inglés, terminó cantándole la bamba al mismísimo George Harrison. El Beatle, que de música algo sabía, le tiró 5 libras de propina. Un verdadero visionario el Beatle. Joaquín es un porteño nacido en España. Dice que Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo, aunque nos critique el exceso de psicoanálisis. Es un tipo que le teme más a una hoja en blanco que a una resaca, y que nos regaló la frase definitiva de no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás pasó. Salud, flaco querido. Gracias por ponernos letra a nuestras derrotas más hermosas. Joaquín Sabina está cumpliendo años hoy, 12 de febrero, nacido en el año 1949. Yo no tenía ganas de reír, tú reías para no llorar. Yo le guiñaba un ojo a mi nariz, tú consolabas a tu soledad. Yo sin ninguna escoba que vender, tú con 1001 noches que olvidar. A mí no me quería una mujer, a ti se te moría una ciudad. Tú habías perdido el último autobús, a mí me habían echado de otro bar. Los mismos alfileres de vudú, el mismo cuento que termina mal. Pero quiso el cielo bautizar el suelo con su gota a gota, y con champú de arena para tu melena de muñeca rota. Y tu mirada azul me dijo a cara o cruz, y mi alma de taúd lo puso a doble o nada. 77 añitos cumple Joaquín Sabina. Feliz cumpleaños para él. En la apertura musical presentado por Rodri Arredondo. Mi nombre es Leandro Dolan. Esto es Arriba el Día hasta las 12:30 aproximadamente. También está aquí en los estudios Julián Quirós. Buen día, Juli, ¿cómo andas? Buen día, chicos, buen día al equipo, a Brian, a Rodri, a ustedes y a la audiencia. En este jueves es hoy, sí, no. 12 de febrero. Algo fresco, pero bueno, viene zafando. Fresco, ¿eh? Sí. Ayer te tocó cubrir la marcha que llegó a Casa de Gobierno, Sí. y era una tarde, no sé si, no te digo de invierno, pero una temperatura realmente baja. Estaba frío Sí. desde temprano, y al mediodía y la tarde había gente, Mucha humedad. gente con campera de abrigo en la marcha, ¿cierto? Sí. De hecho, en un momento yo estaba con el amigo Cristian González, a quien le mando un abrazo, que siempre está por ahí. Y en un momento se coló el sol como entre las nubes, porque estaba muy nublado, de hecho estaba lloviznando por momentos. Y le digo, mirá, salió el sol para los trabajadores. Es un toque nomás, me dice, nos estábamos riendo y dice, igual, mirá, es un toque nomás, después hay reforma. Y había unas nubes terribles, así que nos reíamos un ratito ahí con el Chile. Un chiste acorde a la ocasión. ¿Qué tal el mate de Juli Quirós? Rodri Arredondo, buen día. Buen día para todos. Muy ricos los mates, para arrancar la mañana de este jueves 12 de febrero. Así es. 12 de febrero hoy.
¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, recién Juli saludaba a nuestros compañeros que están detrás de la consola, o detrás en la pecera, como le llamamos, del otro lado de la pecera, nuestro compañero, el comandante Brian Álvarez. Buen día, Brian, ¿cómo andas? Olis. Olis, ¿qué tal? Bueno, Rodri Poloni está detrás de cámara. Buen día, Rodri. Estamos en vivo en YouTube, nuestro canal es Diario Nuevo Día. En FM estamos en 100.9, aquí en Río Gallegos, pero también pueden escucharnos en internet, no solo vernos a través de YouTube, sino escucharnos en el link que está en la parte superior de nuestra página, eldiarionuevodía.com.ar, el portal de noticias más leído de la provincia de Santa Cruz. Y además, hay gente que nos escucha de ese modo, se pueden descargar la aplicación de Radio Nuevo Día. Bueno, decíamos, ayer estuvo frío, realmente fue un día de clima adverso, nada que ver con lo veraniego, no poco que ver con lo veraniego, nada que ver con lo veraniego, realmente estuvo fresco. En tu mano izquierda y en tu clic derecho del mouse, ¿tenés datos del tiempo, Rodri? 9 grados en este momento la temperatura en la capital de Santa Cruz. La máxima para hoy va a ser de 13, la mínima de 5. El cielo va a estar nublado la mayor parte del día, más por la tarde. Tal vez se despeje un poquito por la noche, pero sumado al frío, a las bajas temperaturas, fíjate vos, máxima de 13, vamos a tener viento soplando del sudoeste, como es costumbre, durante toda la tarde. A partir de la 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche, prácticamente todo el día, hasta la medianoche posiblemente también, ráfagas de 65 kilómetros por hora con vientos de 40 kilómetros por hora promedio para la capital de Santa Cruz. Ayer la máxima fue de 11, hoy es de 13, en eso andamos, ¿no? Realmente días de temperatura baja aquí en la capital de la provincia. Anoche, esta madrugada, se aprobó la media sanción de la reforma laboral, lo que el gobierno llama modernización laboral, iniciativa del presidente Milei, 41 votos a favor, 30 en contra y una abstención. Era la medianoche, alrededor de la medianoche, cuando habló José María Carambia. Los ojos en Santa Cruz estaban puestos sobre él, en particular, él y la senadora Gadano. Cuando habló Carambia, adelantó que el voto sería negativo, es lo que finalmente sucedió, y dijo: nuestro bloque por Santa Cruz, es decir, hablaba por él y por su compañera Natalia Gadano, que aquí son de la línea política del gobernador Vidal. Bueno, finalmente votaron en contra. Vamos a ir desarrollando tranquilos toda una serie de cosas. Bueno, Juli, esto ayer atravesó el programa, estuvimos buena parte de la mañana hablando de eso, pero vos que estuviste ayer en la calle, que cubriste la marcha, fue un acto bastante largo, desprolijo y ruidoso, si uno lo tiene que decir. A ver, si vemos solo la cáscara, fue extenso, desprolijo y ruidoso. En la transmisión de Nuevo Día hiciste lo mejor que pudiste, porque había mucho ruido ambiente. Una cosa, una particularidad, ¿no? Son detalles. Sí. La gente no podía escuchar los discursos, era muy notorio. Había tanto ruido que no se escuchaban entre sí, ¿puede ser? Que encima lo más gracioso era que estaban camioneros y Wokra juntos, y cuando uno hacía quilombo, porque cantan canciones de su sindicato, ¿no? Entonces los camioneros eran bastante más ruidosos, y cuando ellos se callaban, porque el referente les decía ya está, arrancaban los otros. Y cuando se callaban los de Wokra, arrancaban de vuelta los de camioneros, era como que se respondían, y bueno, algunos estaban medio verdes de los oradores, porque vos cuando hay quilombo así, compañero, y arrancás de vuelta, claro. Y era como... Sí, le hacían palmitas como para que se callen, tipo jardín. Sí, fue un le faltaba acto, que les cantaran la lechuza. desde el punto de vista de lo que Faltó se escuchó, claro, eso comentabas ayer fuera del aire, que faltó orden peronista ahí. A ver, ayer esa marcha llegó a Casa de Gobierno, hubo insultos contra el gobernador Claudio Vidal, insultos abiertos contra el gobernador. Y además fueron nombrados con nombre y apellido Carambia, Gadano y Alicia Kirchner. Alicia Kirchner se sabía que iba a votar en contra y ella adelantó el voto en contra de la reforma laboral. Pero bueno, anoche finalmente Carambia y Gadano votaron en contra de la reforma laboral. El discurso, la locución en el recinto del Senado de Carambia duró unos 6 minutos y argumentó muy tranquilo y punto por punto fue desmenuzando ítems por los cuales considera que no está bien esta reforma laboral del presidente Javier Milei. Otro tema que se impone en la agenda, esto anoche lo difundió el gobierno y alrededores a la medianoche. Esta es una noticia de anoche a la medianoche. Un comunicado del bloque por Santa Cruz, que es el bloque oficialista, donde se informa que Fernando Españón, el diputado de 28 de noviembre del partido del gobernador Claudio Vidal, del partido SER,
finalmente presenta su renuncia. Recordemos Sí. que hace casi un año hay un pedido de desafuero porque está denunciado por abuso sexual, por varios casos diferentes allí en la cuenca carbonífera. Esta noticia irrumpió anoche, está en nuestra web desde anoche también, tema del día sin dudas que vamos a desarrollar en un ratito. Dos temas centrales en materia política entonces. La reforma laboral, vale decir, es una media sanción. Ahora va a diputados, insistimos con que hay mucho para contar. Fue muy didáctico lo que nos contaste ayer, Juli, de el desmenuzar la ley, ¿cierto? Sí. Desmenuzarla. No digo que hoy hagamos todo ese bloque completo porque ayer llevó buen tiempo de aire. Tengo para hacerlo sencillo y en un par de pasos, nada más. Está bueno entonces hacerlo a lo largo de la mañana. Parte de los testimonios en entrevista de esta mañana van a tener que ver con esta agenda que estamos comentando. Párrafo aparte vamos a dedicar a la renuncia que se conoció anoche, tiene que ser aceptada en sesión extraordinaria del diputado denunciado por abuso, Sí. Fernando Español. Este tema lleva, insisto, casi un año. Mañana, muchachos, tenemos los sorteos de San Valentín. Eso, tenés mucho trabajo por delante, estimado Rodri Arredondo, porque recién, cuando hacíamos la cocina del programa, iban conversando, vayan comentando ambos muchachos, digo porque Juli sé que tenés la información también a mano. Tenemos muchos premios, ¿cierto? Exactamente, sí. Hay 5 premios. 5 premios para mañana día de San 6. Valentín. 6, tenés razón, es verdad. Sumamos uno de hoy. Vamos a ir repasándolos de a poco para no agobiar todos juntos, pero son muchos. Y la verdad es que un laburazo... Gracias al trabajo de María, Eso te iba a decir, un laburazo de, vos lo dijiste afuera del aire y ahora lo nombramos de vuelta, Mario Oviedo, que es la encargada del área comercial, la que se ocupa de hablar con las marcas, y seguramente una romántica también, porque si se ocupó, digamos, verdaderamente, ¿no? Digo, si Sí. vio San Valentín, entendió que es una fecha importante, tenemos un público romántico, es así, tenemos un operador romántico. que Aparte es- quedó, este- lo romántico de María quedó explicitado el año pasado en la cena de fin de año. ¿Te acordás que su pareja le cantó? Ah, No quiero tenés meter la razón. gamba, ahora capaz que Mari me dice, che, ya fue eso, pero me suele pasar. Sí. Pero se veía amor. Bueno, los dos únicos que estaban en pareja creo que eran ella y su pareja y Nika. Recuerdo Bueno, y Claudio y Cari. recuerdo las canciones que cantó. Cantó la canción de Bersuit que dice, sos mi caramelo. Sí, mi caramelo. Te veo en el recreo, me vuelvo loco. Esa canción, Sí. ¿cierto, no? Populista. Pero ¿sabés qué cantó después? No me Que acuerdo. yo le di la mano a ese muchacho. No recuerdo el nombre del novio de Sí, Mari, Elías, pero le di creo la que se llamaba. mano y cantó Barro tal vez. Claro. De Muy Luis bien. Alberto Spinetta. Sí, es Estuvo verdad. muy bien. No tuvo tantos aplausos porque no es una canción, es recontra conocida, pero es originalmente una pieza más Por folclórica. populista fue. Pero es al revés, lo populista era Bersuit. No, y Barro lo- tal vez iba. no, es más Ya a sofisticado, esta altura, Barro, tal vez. ya a esta Es más altura. sofisticado que si lo comparás con el tema de Bersuit. Bueno, pero una cosa que cantaba muy bien. Sí, sí, Ese cantaba muchacho bien. cantaba de veras muy bien. Muy de hecho, bien. lo aplaudimos todos. Exacto. Así que bueno, chicos, hay la consigna del día de hoy, ¿por dónde va la Sí, mano? no fuimos. perdón. La consigna, no, está bien, y para eso, de eso se trata justamente. Estamos hablando de cosas románticas y hay que recordarlas. Así es. Las declaraciones públicas y abiertas ya no son moneda corriente en el día de hoy. Hoy no es común ver que alguien se declare abiertamente o dedique una canción o se anima a cantar una canción en una fiesta. O sea que está bueno. Cuando pasa, hay que destacarlo. El que quiere declarar y gritar su amor a los cuatro vientos. Es más, si conoces alguna historia y nos querés contar al 1551 6051 de alguna vez que escuchaste a alguien decirle algo lindo en algún momento de una sorpresa inesperada, en algún cumpleaños, en algún casamiento. Son cosas que pasan, ¿eh? Son cosas que pasan. Sí. Alguna declaración de amor de alguien que se haya tirado a la pileta, tal vez, al 1551 6051. Pero la consigna hoy va por otro lado. Tiene que ver con no solamente con declaraciones de amor, sino con canciones que te hacen acordar o que te recuerdan a un ex, a un amor actual o al amor en sí mismo. ¿Y por qué también? Puede ser un tema cualquiera sea, el que vos se te ocurre. Por ejemplo, este que está sonando de fondo es un buen tema. A ver, podemos subir un poquito, a ver. Ahí está, romántico. Quisiera llorar, sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. En la voz de Qué Julián Quirós. temazo, boludo. Unplugged, Todo tuyo, dale. De olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte.
si esta reversión de Juli Quirós no te ayer revivió el repuse amor. todas mis heridas, hoy otra vez, loco, pará. Y Una cosa, ¿puedo contar algo? De eso se trata esta semana, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Ayer Muy que bien, expusiste tus heridas al aire, el recorte está en las redes sociales del diario Nuevo Día. Si usted no sabe cuál es el No vi la capítulo, repercusión. el capítulo a corazón abierto de Juli Quirós de ayer, está subido en las redes sociales, lo editó nuestro compañero Rodri Poloni. En aquella cena de fin de año, ahora me estoy acordando, Juli, vos también cantás bien. Más o menos. Entonás Claro, bueno, pero de manera muy yo elegante. tengo un vínculo con la música, he tenido Bueno, pero bandas, se nota he eso. escuchado, No desafinás. he adquirido un poco de oído. Cantaste- Lo que pasa es que mi sí. principal defecto es la voz que tengo de base nomás. Claro, para Entonces arrancar. tengo que luchar contra ella. Está bien. Bueno, ahí escucharon la voz de Juli Quirós, que se animó a cantarla al micrófono, al ¿Qué aire. temazo, digo? Que se haga cargo, que asuma el mensaje de esa canción quien quiera, ¿eh? Al 1551, 6051. A ver, ponete otro tema como para ir animando y ahí más o menos que vayan imaginándose qué canciones podrían ser. No tiene que ser un tema. Ah, si se lo querés dedicar a alguien, bueno, dedicáselo. Este tema, por ejemplo, es un tema que verdaderamente da para mandar un mensaje a la radio y decir: mi amor, te amo con todo mi corazón, esta canción es para vos. Bueno, un clásico, Ricardo Montaner, canciones con historia, dedicadas a la expareja, a la pareja actual, al amante puede ser también, ¿por qué no? Recordamos que 13 Día de los Amantes, 14 Día de los Enamorados, 15 Día del Cornudo, Sí. Así que vos podés dedicárselo a quien vos quieras. Esta es otra canción, otro clásico. Fuerte al medio esto, ¿no? Sí, con esta no... ¿Vos qué preferías, sí? ¿Fuerte al medio o ser original? Buscar una balada por ahí perdida. No, yo voy fuerte al medio. ¿Sabes? Algo que sepa que gusta, pero también tiene que gustar a vos, no cantarlo Sí. solamente lo que otra persona quiere, sino algo que vos te sientas cómodo. Tiene que ser una letra que a vos te identifique también, que describa lo que vos sientas, no lo que la otra persona sienta. Claro. Bueno, puede ser también algo que tiene que ver con un código compartido. También puede ser Exacto, eso. o una canción, viste Sí. que muchas veces la canción es capaz que no es tan romántica, pero tiene que ver con algún momento en particular de... Sí, o algún viaje. Exacto. Digo, es una canción que la escuchamos un montón cuando viajamos, no sé, de Buenos Aires a Puerto Madryn, o Sí. de Gallegos a Puerto Madryn. Este tema, año 97, sonaba en el auto, ponele esta canción que está sonando ahora. Que sonaba de fondo y me hace acordar de ese viaje. Porque ese viaje fue especial, porque aquel año, no sé Porque si te justo acordás. iban cantando la viva vos los dos y se miraron a los ojos. Sí, o por ahí algo pasó algo. acá el amigo. O antes o después, un nacimiento, algún cumpleaños, algo que vivió la familia en ese momento, o nada, se acaban de conocer y fueron las primeras vacaciones juntos, ¿no? Hay gente que le gusta recordar, hay personas a las que les gusta recordar cómo fue que se conocieron. Viste que Sí. hay gente que porque les resulta gracioso, porque es una anécdota que se repite, hay historias que valen la pena contar. También escuchamos esas historias. ¿Cómo te conociste con tu expareja, con tu pareja? ¿Fue loco, no fue loco? ¿Te lo esperabas? 1551 6051. ¿Por qué participás si nos contás cuál es tu canción con historia? La canción que te hace acordar, que te hace pensar, que te hace vibrar, que te hace extrañar. Bueno, si nos contás tenés premio. Mañana hay 6 premios. 6 premios. Tenemos de todo. Tenemos pastelería, hay premios para ver películas, tenemos flores, tenemos... ¿Qué más hay? Chocolates. Ravioles, chocolates, hay de todo. O sea, mañana es verdaderamente el Día de los Enamorados. Nosotros siempre nos vestimos de verde, pero mañana nos vamos a vestir de rojo, de rosa, de otros colores, porque mañana celebramos el Día de los Enamorados y vos podés ganar si nos contás cuál es tu canción con historia al 1551 6051. Subile a esta canción, arriba los enamorados, arriba el día, esperamos tu mensaje, dale. En palabras simples y comunes yo te extraño. En lenguaje terrenal mi vida eres tú. En total simplicidad sería yo te amo. Y en un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien. El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad.
fuerza que me mueve dentro para recomenzar y en tu cuerpo encontrar la paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte, vida. No tengas miedos ni dudas. Este amor es demasiado bueno. 10 de la mañana, 33 minutos en toda la República Argentina. Lo escuchabas a Chayanne y a Juli Quirós en la Está como mañana. loquita Brian igual, porque esto es todo de él, este segmento Sí, romántico. sí, por eso te digo que es un romántico. ¿Sabés todas las letras, Juli? Sí, tengo de Chayanne, había unos cassettes ahí en mi casa y yo escuchaba. Mucho de ruta, pero a mí no me da romántico porque yo en esa época viajaba con mi familia, ¿viste? Era como que no... Y no le la música. Y encima mi viejo y mi vieja no escuchaban estas canciones, pero no sé por qué había un cassette de Chayanne y entraba en el montón. Maná en MTV Unplugged. Y Hola y Chau de Los Fabulosos era como... Y después la banda Rojo Vivo así, y la banda registrada. Era como la banda sonora de los viejos. A mí en la ruta, más que los románticos, me gustan las canciones de amor, pero folclore. O sea, me gusta escuchar folclore en la ruta. ¿Vos cuando eras chico? Porque vos sos en Capital. Porque nosotros teníamos viajes muy largos de entrada. O sea, nosotros no íbamos de acá a Capital y a Entre Ríos y ya teníamos un día y medio, ponele. ¿Vos tenías viajes así largos hacían con tu familia? No, de hecho tengo muy pocos recuerdos de viajes en ruta. Uno solo tengo en realidad. Muy cortito, muy breve, así te dejo. Porque seguimos ahora, tenemos ahí. Sí, bueno, no tenemos nota en línea todavía. Ok, vos marcás. No, sí, un viaje en un Fiat Duna, Buenos Aires, Gualeguaychú. A visitar a mi abuelo que vivía en Gualeguaychú. Es el único recuerdo que tengo de viaje en auto. Claro. Mirá. Y tal vez algún que otro viaje en auto a la costa, Mar del Tuyú o algún Claro, lugar ya así. más adolescente, más... No, está chiquito, de de chiquito. Sí. Claro, Sí, porque sí, yo pero te no- preguntaba porque son viajes que no son tan largos, no te permiten una larga Claro. discografía. Nosotros, en cambio, cuando éramos chicos, sí. Sí. Podíamos escuchar... Lado A, lado B, lado A, lado B, lado Claro, A. toda Sí. la discografía de la Mona Jiménez y todavía Completa. estábamos en No, Sierra Grande. Y mejor que eso, te dejaban elegir música que pasaba en el auto. Totalmente. En un viaje corto, a nosotros jamás. Olvidate. Yo tengo tan poca música nos han dejado elegir que tengo, ahora cuando venga Brian, por ahí va a poder pasar alguno de esos artistas. Uno es Brian, no sé si tenés ahí, alguno lo debe conocer, Jimmy Cliff. Jimmy Cliff sonaba Mar del Tuyú año 96. ¿Y eso lo pedías vos? No, eso lo ponía mi mamá. Ahora, después- Rodri, vos viajaste a Ushuaia por tierra a ver a la renga. Ah, bueno, sí, también, pero eso es grande. Claro, pero digo, esa es una linda ruta además. Es un lindo camino. Tiene paisajes muy bonitos. Esto sonaba, año 96. Claro, claro, esto es re O noventoso. 97, algo así. Se murió Jimmy Cliff, un gran artista. Rebel in Me se llama esta canción, ¿no? Bueno, esta era una canción. Y después, otra cosa que sonaba año 97, vos dijiste, Buenos Aires, Gualeguaychú, era una canción que no recuerdo, de la Zimbabue, que es recontra conocida. Ah, sí, Amor a la Mexicana. Creo que era Morana Mexicana, estoy casi seguro. Por eso te digo, tengo tan pocos recuerdos, digamos, de viajes en ruta y los pocos que tengo son acotados y la música, el pasacassette lo manejaba papá, en ese caso, Claro. en un auto alquilado, en un Fiat Duna para ir a ver a los abuelos. Estas canciones. Esta noche saldré a emborracharme. Andaré por las calles de esta ciudad tan grande. Brindaré por tu amor, por lo que fuimos. Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejar. Abierta la consigna, queridos oyentes, hoy y mañana para participar por los premios. Y la consigna, bueno, se renueva a diario, pero esta semana ha sido atravesada por los premios que van rumbo a San Valentín. Digo rumbo porque será el próximo sábado. Los regalos los hacemos mañana, viernes 13. Enseguida presentamos la entrevista, está nuestro entrevistado en línea, pero quiero leer, para que lo sepamos todos, incluso para refrescar la memoria, y nuestro entrevistado, el primer tema de consulta es el que les voy a comentar. Medianoche de anoche. De hecho, a ver, lo más temprano que esto trascendió, 11 y pico de la noche, es decir, cuando ya el día estaba terminando, se conoce vía redes sociales
un comunicado del bloque oficialista de la Cámara de Diputados de Santa Cruz que cuenta la renuncia del diputado que está denunciado por abuso, Fernando Español. Voy con el comunicado porque es importante el comunicado de Por Santa Cruz, el bloque oficialista. Los diputados pertenecientes al bloque Por Santa Cruz mantuvimos una reunión con el diputado Fernando Español en la que se acordó la presentación de la renuncia a su banca. Hemos decidido aceptarla y tratarla en la próxima sesión extraordinaria, dado que sostenemos que nuestro compromiso con la transparencia, el respeto y la igualdad ante la ley. Como bloque legislativo creemos firmemente en la democracia, la división de poderes y la institucionalidad. Si bien el diputado Español se mantuvo siempre ajustado a derecho mientras sus causas transcurren, la decisión adoptada es una muestra más de nuestro compromiso con la ciudadanía y la búsqueda de una justicia transparente, equitativa e independiente. Escuchamos las demandas y por eso luchamos, no solo para mejorar el servicio de justicia, sino también para que cada habitante de nuestra provincia vuelva a creer en las instituciones y sus representantes. Y termina diciendo: estamos convencidos de que la política debe estar al servicio de los santacruceños, por ello la decisión que tomamos no es casual, es un paso firme en la construcción de una nueva etapa para nuestra provincia. Santa Cruz se transforma. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. El lunes hablamos con la diputada del kirchnerismo-peronismo, Mora Doldán, que el año pasado es una de las diputadas que más visibilidad tuvo en la crítica al gobierno de Vidal por la situación de Español. Antes de ayer entrevistamos al nuevo presidente del bloque oficialista, al diputado Santiago Aberastain. Está en línea de teléfono el flamante presidente del bloque de la oposición en la Cámara de Diputados, del bloque Unión por la Patria, el diputado de Río Turbio, Carlos Godoy. Godoy, gracias por atendernos. Los saludamos en Radio Nuevo Día. Buen día. Saludo para vos, el equipo de trabajo, la audiencia. Todavía está pendiente la discusión de quién va a hacerse cargo de la presidencia del bloque. ¿Sí? Mire usted. En estos días vamos a tener una reunión presencial y bueno, ya terminar de definir porque corresponde también que tengamos una línea sucesoria para algunas definiciones que se tienen que tomar rápidamente. Después, bueno, obviamente práctico que todos los temas sean consensuados con todos los miembros del bloque. Buen punto que nos aclara entonces. Un rato más quisiera volver a ese punto, pero para ir a lo central. Aquí los saludamos. Mi nombre es Leandro Dolan y mis compañeros de aire, Rodrigo Arredondo y Julián Quirós. Diputado Godoy, ¿cómo toma la carta que hizo pública anoche el bloque oficialista sobre la renuncia del diputado Español? Bueno, obviamente que es una cuestión descontextualizada. Sabemos que la coyuntura política y social viene por otro lado, hay reclamos permanentes y ayer se daba la discusión sobre la reforma laboral, donde nosotros de la oposición o del bloque marcamos una visión de que no debía ser acompañada. Obviamente también tenemos la posición de que hay conflictos justamente tenemos funcionarios como es el ministro de Economía que manifestó pauta cero y eso también implica la movilización del sector de los trabajadores y que haya existido esta decisión por parte del bloque altas horas de la noche en el día de ayer. La verdad que nos sorprendió, pero es una decisión que se viene esperando hace más de un año por pedido de la justicia de Santa Cruz, el desafuero de Fernando Español. Recordemos que en primera instancia, cuando surgió el primer pedido, que son 4 o 5 que están dentro de la legislatura, algunos cayó, había pedido o había solicitado a través de nota que iba a renunciar. Esto no sucedió. Después, bueno, en varias sesiones se trató de por lo menos que se discuta esta decisión de la solicitud de la justicia. También decían el bloque oficialista que iban a acatar la decisión de la justicia para ponerlo a derecho. Esto no sucedió. En varias reuniones de comisión también se quiso tratar y trataron obviaron o patearon la pelota hacia adelante, pero nunca se tomó en serio la decisión. Hoy decimos que bueno, hay un comunicado oficial por parte del bloque oficialista de SER,
pero esto lógicamente tiene que ser tratado en sesión. ¿Hay tiene fecha que para ser eso, aprobado en diputado? sesión. ¿Hay fecha para sesión extraordinaria? ¿Han sabido algo ya? En primera instancia nos habían comunicado que quizás el viernes iba a ser, hoy ya no se convocó, así que mañana no se puede realizar la sesión, así que quizás el miércoles o jueves de la semana que viene se haga la sesión para aceptar la renuncia. En primera instancia era del diputado Luxen, bueno, ahora se suma este comunicado y bueno, si está la presentación de la renuncia de Fernando Español, avanzaremos sobre la misma, pero todavía no hay resolución de Claro, ¿qué tiene que ser? presidencia o 48 pedido. horas hábiles antes tiene que ser el pedido de extraordinaria. Sí. Claro, por eso Sí, usted está tiene que ser calculando. pedido por, Claro, por eso usted calcula miércoles de la semana que viene como día aproximado. claro, por además por los feriados. Claro, el feriado de carnaval, ciertamente. Claro. Un punto que usted lo dijo recién al pasar. Bueno, entonces, a ver, en síntesis, nosotros abordamos este tema ampliamente, usted recién lo explayó, pero a ver, es un tema que demoró un año, para decirlo rápido, ¿cierto? Es decir, Sí, todo el año rápidamente, se dio una sí. discusión y ahora, con sus argumentos en estos párrafos que recién leíamos, bueno, el bloque por Santa Cruz como que acusa recibo de todo aquello y lo expone en su planteo de la renuncia de Español. Usted dijo también la renuncia de Pedro Luxen. ¿Eso es un hecho? Claro, Pedro Luxen lo que... Español por la denuncia de abuso y Pedro Luxen para asumir en el gabinete, ¿cierto? Sí, eso está confirmado. En la semana estuvieron dialogando para poder coordinar la sesión extraordinaria. Lo que nosotros teníamos como información era que solamente se iba a tratar en sesión extraordinaria la renuncia de Pedro Luxen. Bueno, ahora se sumaría la renuncia de Fernando Español. Y en esto, bueno, también se abre un panorama porque en línea sucesoria tendría que ingresar un vecino de acá de la localidad de Río Turbio, con perfil bajo pero muy trabajador. del Porque es sector de diputado la por el salud. pueblo Esperemos español. Diputado por el pueblo, No. a ver, ¿qué era? ¿Por distrito? Por distrito. Ah, por tiene distrito. razón. ¿Y quién es que lo está describiendo? Brizuela, es apellido Brizuela, Brizuela, un trabajador de salud de acá de la localidad, conocido por todos nosotros. Bueno, obviamente que en las localidades chicas nos conocemos todos y sabemos cuál es el perfil de cada uno, trabajador. Esperemos que en este contexto que estamos viviendo, donde los trabajadores están pidiendo reivindicación salarial, más derechos y demás, también en ese aspecto esté a la altura de las circunstancias. Porque, bueno, muchas veces el oficialismo recibió muchas críticas por ser obsecuente a muchos proyectos enviados por el Ejecutivo Provincial o iniciativas que ellos tenían y que iban en contra de los trabajadores, como el proyecto de presentismo, como no dejar el reclamo cerca de las escuelas, cosas que iban en contra de derechos adquiridos. Entonces, bueno, esperemos que los diputados, no solamente el que va a ser de Río Turbio, ojalá que también pueda asumir, porque sabemos que después de renuncias vienen acuerdos. Claro, no necesariamente no necesariamente asume el que sigue en la lista, sino que por un acuerdo, conversación, negociación, etcétera, podría asumir a alguna otra persona. Pero bueno, tomamos ese apellido que usted nos apuntó en principio. Godoy, queríamos aprovechar la oportunidad para abrir un poco la agenda, que en verdad es la agenda que usted viene planteando públicamente. Usted la semana pasada se hizo presente en Casa de Gobierno, presentó una nota allí al Poder Ejecutivo. Estimo que en la figura del gobernador, es decir, como máxima autoridad, y usted plantea el problema, a ver, como cosas a resolver o atender, ¿no? Los problemas de la medicación para los afiliados de la Caja de Servicios Sociales, la posible privatización de servicios públicos, bueno, usted por supuesto lo plantea en contra, así como un llamado de atención a que eso no suceda, el llamado a paritarias, que es lo que vino creciendo en estos días, y un cuarto punto, la ley de coparticipación. La primera pregunta es, ¿tuvo respuesta a esa nota que presentó usted? Bueno, tuve comunicación con justamente Pedro Luxen, que va a asumir el rol de jefe de gabinete, donde en primera instancia expliqué que ojalá sea un trabajo de diálogo, un dinamismo importante, porque muchas veces en esto existen muchas contradicciones, que ellos realmente quieren estar en diálogo. Nosotros siempre planteamos desde el bloque no ser una oposición obtusa, sino dar herramientas. Por eso también planteaba esto del proyecto de ley
de emergencia en medicación, donde le daba la oportunidad, una herramienta fundamental para hacer compras directas, pero con el control pertinente de la Cámara de Diputados. Y eso, por lo menos nosotros lo planteamos, esto de dar la discusión, pero una discusión real, no que nos juntemos 1, 2 o 3 horas y que después definan ellos qué es lo que quieren hacer, porque saben que tienen la mayoría legislativa y hoy por hoy cuentan con el poder. Ojalá que bueno, vaya con fuerzas y ganas de cambiar esta realidad que estamos viviendo. Me parece que tendrían que haber tomado nota de lo que sucedió en las últimas elecciones, donde tuvieron una derrota contundente, y de ahí creo también que deben marcar una definición de políticas claras. Creo que tienen esa oportunidad para hacerlo, ojalá que sea de esta manera. Sé que Luxen es bastante dialoguista, pero lo que sí tiene como cuenta pendiente que falta resolución. Hace un par de días, sacaron un comunicado por parte de la Caja de Servicios Sociales que estaba normalizada la situación de medicación. Sabemos que esto no es así, que hay muchos pacientes todavía que les falta su medicamento, como por ejemplo son los pacientes de esclerosis múltiple, que van a hacer una presentación en la justicia porque no tienen respuesta por parte de la Caja de Servicios Sociales, y eso no puede esperar. Hace unos minutos observaba una acción que también soy muy crítico al respecto, sobre la Sociedad Anónima Unipersonal, sobre la SAU, donde ahí se ven 5 camionetas que se va a entregar, que se entregó, que tiene que ver con deudas que tenía YPF o que tiene YPF, con el logotipo de Claudio Vidal, y eso no corresponde. Recordemos que habían prometido que iban a vender las camionetas para poder arreglar o hacer más escuelas, y también tenemos la deuda pendiente de que no hay móviles en las localidades para patrullar, para que las fuerzas de seguridad hagan un trabajo eficiente. Entonces, diputado, mucho. Permítame la interrupción, así nos extiende. Por supuesto, lo convocamos para que usted nos explique todo lo que nos está explicando o cuente lo que quiera contarnos, pero para abrir también aquí con mis compañeros la pregunta de Julián Quirós, mi compañero de aire. Yo particularmente consultarle, buen día Godoy, ¿cómo le va? Julián Quirós lo saluda, y consultarle por algo que venimos hablando también, y que ayer justamente lo referenciaba Claudio Silva de Empleados de Comercio, que es la intención de los comerciantes, de los emprendedores, de las pymes, de la declaración de la emergencia, que justamente están tratando, creo, con el bloque oficialista. Usted me dirá si usted han tenido chance de reunirse con ellos y qué posibilidades hay de que se declare la emergencia. Esto, yo recordaba, ya sucedió en una época durante el gobierno nacional de Macri, donde la caída del consumo hizo que justamente muchos de los comerciantes contrajeran deudas grandes con AFIP, ahora ARCA, y lo que pide justamente la emergencia es que se suspendan esos vencimientos para que no le ejecuten o les embarguen las cuentas, básicamente. Sí, nosotros desde el bloque, varios de los diputados tuvieron la oportunidad de tener reunión también con la Federación, con Cámara de Comercio a nivel provincial. Nosotros en la cuenca carbonífera con la Cámara de Comercio de Río Turbio, si bien hay comerciantes en 28, no están dentro de una Cámara de Comercio, pero también saber la realidad, y eso es un compromiso también que se había asumido, de que en una sesión extraordinaria se iba a aprobar la emergencia comercial, y por eso, cuando se habla de alguna sesión extraordinaria, no tener un temario concreto, por ahí a veces es para cuestionar, y eso es otra de las cosas que hablábamos, esto de decir, vamos a hacer una sesión extraordinaria exclusivamente para aprobar renuncia. Trabajemos sobre las necesidades urgentes que tiene la comunidad. Yo hablaba de un proyecto de ley de emergencia en medicación, hacer toda una agenda, poder avanzar sobre eso hasta esperar que en marzo comencemos con las sesiones ordinarias. Es un tiempo considerable. Quizás nosotros tenemos tiempos diferentes a las problemáticas que van surgiendo día a día, pero sí estaba acordado, sí estaba avanzado para que hayan algunas correcciones en ese proyecto que se está trabajando de emergencia comercial,
y avanzar sobre eso también. Así que bueno, esperemos que prontamente tengamos la novedad de que se va a tratar esa iniciativa. Diputado, cuando lo presenté como presidente del bloque, tiene que ver con que lo había visto publicado, es decir, que ya lo daban por hecho, y usted me dijo que depende de una serie de cosas la semana que viene. ¿Por qué eso no es un nombre entonces? ¿Que es una cosa que está consensuada pero no definida? El oficialismo ya eligió a su nuevo presidente del bloque, el diputado Aberastain. Recordemos que Piero Boffi renunció a la presidencia del bloque a fin del año pasado, y en su bloque opositor pasó lo mismo, ¿cierto? El diputado Echazú, diputado por Pueblo de Río Gallegos, dejó de ser presidente del bloque. ¿De qué depende entonces la definición de la presidencia del bloque opositor? No, solamente quedamos en que se iba a hacer una reunión presencial. Pensábamos que iba a ser los primeros días de enero, porque bueno, vienen hablando de una sesión extraordinaria desde diciembre, enero y demás. No se hizo esa sesión extraordinaria, así que quedamos en diciembre con la decisión de que se iba a hacer una reunión presencial y bueno, y definir la línea sucesoria dentro del bloque, el nuestro. Claro. Bien, estaremos atentos entonces. Diputado Godoy, gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Hasta otro momento. Carlos Godoy es diputado de Río Turbio, diputado aquí de nuestra legislatura, ¿cierto? Fernando Españón tiene una denuncia por abuso de autoridad. Tengo entendido que esa denuncia por abuso de autoridad es un asunto menor, es decir, no es una cosa de veras grave. Lo más sensible desde ya son los casos acumulados de denuncias por abuso sexual simple, porque son 3 hechos en los que está denunciado bajo la modalidad de abuso sexual coactivo o intimidatorio en una relación de dependencia. Así está caratulado por la justicia. Este es el pedido de desafuero que tiene Españón desde febrero del año pasado, por eso está cumpliendo en números redondos un año. Para mi gusto, esto por supuesto que ya es opinable, materia de análisis y opinión. Uno lee el comunicado del bloque oficialista que fue anoche a la medianoche, y es tardío, es absolutamente tardío. Escuchamos las demandas y por eso luchamos, dice uno de los párrafos. Estamos convencidos de que la política debe ser al servicio de los santacruceños. Y claro, este es un tema que ya pasó un año, sí. Claro, ya pasó un año. Debería haber sido inmediata. Claro, es como decir, acuso, recibo y actúo en consecuencia, es demasiado tardío, incluso con los argumentos que plantea el comunicado. Lo que pasa es que me da la pauta a mí de que en su momento torcer el brazo, por decirlo de alguna manera, es decir, apartar a Españón significaba una señal en ese momento de debilidad, porque había un fuerte señalamiento de la oposición, sobre todo, ¿no? Que de hecho en cada sesión había un grupo de personas que se hacía presente allí, muchas funcionarias municipales de la Municipalidad de Río Gallegos, ¿no? Es decir, de la línea opositora al gobierno. Y me daba la impresión a mí que en ese momento era como darle, claro, sí. No darle te comer, voy a dar el gusto ahora. Exacto, es decir, exacto. No me vas a marcar vos lo que tengo que hacer. No sé si ahora en términos judiciales me resultaría raro, porque la feria recién se está levantando, pero no sé si habrá habido alguna novedad respecto de esas causas que haya impulsado que esta determinación se tome en la jornada de ayer, pero sí fue raro, y lo decíamos también, la manera en la que se comunicó, en el momento en el que se comunicó, cuando los cañones estaban apuntados hacia otro lado. No sé si lo que pretendían era que pasara como entre el montón y quedara como casi desapercibido, o que corriera el eje de la discusión, que de ninguna manera se iba a correr el eje de lo que estaba sucediendo en el Senado. De hecho se generaron como 2 focos de tensión sobre el mismo espacio. Emitir un comunicado a medianoche no es habitual, no. Un comunicado de un bloque de la Cámara de Diputados, y de hecho esto de que se hizo de un modo bastante amateur, quizás queriendo, no digo por impericia, pero de un modo bastante amateur. En mi caso lo vi en redes, publicado en un Facebook, pero estaba solo para los amigos, es decir, no era un Facebook, no era público, personal, sí. Claro, un Facebook personal, no una página institucional, solo para amigos, y porque lo vi compartido por otro, así tipo captura de pantalla, en el Facebook de Pedro Luxen. Exacto. Entonces fue a medianoche y de ese modo. Bueno, en fin, renuncia Fernando Españón, tema que se trata en principio la semana que viene en la Cámara de Diputados. Lea, te cuento antes de irnos a la pausa o a la tandita musical, que hay una marcha en esta mañana que tiene como destino la Caja de Servicios Sociales, y que justamente serán
pacientes crónicos, trasplantados y familiares que van a movilizar hacia las puertas de la Obra Social Pública Provincial. Desde 3 minutos, a las 11 de la mañana comienza esta movilización. Bueno, recién uno de los puntos que dijo el diputado Godoy tiene que ver con que no está normalizada la medicación para todos los afiliados de la caja. Sí. Él habló concretamente de los casos de personas con esclerosis múltiple, que a él le consta, ¿no? Y la esclerosis múltiple, bueno, sabemos es una enfermedad Sí. de veras complicada. Sí, bueno, de hecho el caso personal de un amigo, del Dani, el papá de un amigo, en realidad, que él es trasplantado del corazón hace 1 año y medio más o menos, y él tiene que tomar, o sea, no es joda, ¿no? Tiene un corazón nuevo y tiene que tomar medicación todos los días, y no estaba todavía su medicación, le quedaban las últimas pastillas, y obviamente que esto genera preocupación, y además que la persona que lo transita me contaba él que veía también eso de otras personas, seguramente él esté hoy por la mañana allí, también el estrés que les genera el hecho de estar pensando que se pueden llegar a quedar sin pastillas o cuándo van a llegar las pastillas, y estar preguntando permanentemente, también juega en contra totalmente. esa situación. Totalmente. Tener medicación crónica por situaciones de salud delicadas y estar a punto de quedarte sin medicación no te da ninguna tranquilidad. Sí. Así Por más es. que no te quedes sin medicación, por más que no llegues a quedarte sin medicación, es lógico que te vas a preocupar. Compartimos un toque de música a las 10:59 minutos. Queridos oyentes, esto es Arriba el Día, edición verano, 11ª temporada. No pido que todos los días sean de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta. Te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con 2 ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan y del hombre, no de excusas digo yo. Solo de errores aprende, y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo eso, te perras con ese hueso y nos decimos adiós. 1551 6051, amigos de la comunidad de Arriba el Día, buenos días para todos. A los de las 11, porque se van sumando hora por hora, a los de las 11 les decimos bienvenidos y les recordamos la consigna para que participen por los 6, no 5, no 4, no 3, 6, sí señor, 6, 7 no, 6, 6 premios que mañana vamos a sortear por San Valentín, premios que van desde pastelería, mini tortas, películas, hasta ravioles, comida, bueno, todas cosas que están relacionadas con lo romántico del 14 de febrero que vamos a festejar el sábado, pero que, bueno, como bien les contamos al principio, nos adelantamos y tenemos premios para ustedes para que participen, es decir, que los que van a responder hoy la consigna, más los que respondan mañana, van a estar teniendo la posibilidad, si mandan mensaje de voz, doble posibilidad, de llevarse cualquiera de esos 6 premios que están bárbaros y que vienen de lujo, si querés quedar como un campeón, como una romántica, para regalarle a tu pareja el 14 de febrero. La consigna del día de hoy es simple, tiene que ver con la canción que tiene historia para vos, la canción que puede relatar una historia de amor, tuya, de tu pareja, de tu ex, de alguna persona que conociste, de algún amante, ¿por qué no? De alguna pareja que pasó en algún momento de tu vida y ya está cerrada la historia, recontra cerrada. Pero viste cómo es como la vida, o sea, vos podés cerrar una historia, pero si escuchás una canción y esa canción te hace acordar a tu ex, te hace acordar a tu ex. Y contra eso no hay nada que hacer, puede pasar. O de tu novio, también lo mismo. Sí. O de alguna persona que te gusta. 1551, 6051, hay mensajes de los amigos que participan y también mensajes a través del streaming de YouTube, nos siguen en Diario Nuevo Día. Leemos los primeros mensajitos, por ejemplo, acá nos dice Rocío. Hola chicos, la canción más romántica que escuché es la que mi papá le dedicó a mi mamá hace 40 años que están juntos y se llama Mi forma de sentir, de Pedro Fernández. ¿Es esta canción? A ver. La distancia no es razón para dejar
promesa de algún día volverte a besar. Solo tú que conoces mi forma de sentir. Bueno, ahí está, la canción con la que celebraban ya 40 años de pareja los papás de Rocío. Mirá vos qué increíble, 40 años juntos, qué impresionante. Bueno, buenos días, dicen por acá. Pongan un tema de Luis Miguel, por ejemplo, dice la Incondicional. Y el operador, claro, a pedido de nosotros, muy inteligentemente le pregunta, bueno, ¿y cuál es tu nombre? Y le responde, sin nombre. Bueno, un romántico anónimo. Esta canción es para vos, romántico o romántica anónima, a horas del 14 de febrero. Subile nomás. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no Luis Miguel, espera. en Arriba el Día, en la 100.9. Dirás, che, ¿qué hacen escuchando música romántica? Y bueno, porque se viene el 14 de febrero, te decía, tenemos premios para vos, para tus amigos, para tu familia. Podés pensar, por ahí te lo ganás vos y se lo regalás a tus viejos, como Rocío, por ejemplo. No sé si estás en pareja, Rocío, ¿qué? Pero ponele, si querés regalárselo a tu viejo, que tienen 40 años en pareja, es un buen regalo, ¿eh? Cualquiera de los 6 premios que tenemos para vos para mañana. Mensajito acá de Pablo que dice, buen día, feliz día a todos los enamorados. Y un buen tema es el de Carlos Mata, que se llama Déjame intentar. Se lo dedico a mi señora, dice Pablo. Bien ahí, Pablito querido, ¿eh? Ahí está, un romántico empedernido, Pablo. Un romántico empedernido. Mira, subile, para la señora de Pablo. Y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía. Déjame 9 grados la temperatura en este momento en la capital de Santa Cruz, 13 grados la máxima. Yo pensaba, hay canciones, recién decía Rocío, esta canción de Pablo Fernández, y me hacía pensar también al mismo tiempo, claro, a veces no hablamos de uno, cuando hablamos de amor podemos conocer una historia de amor fantástica y la podemos contar también, no tiene que atravesarte personalmente. Digo por las dudas, ¿no? Porque por ahí conoces alguna pareja, una historia de esas de amor que vos decís, che, por ejemplo, yo he conocido gente que son cosas, y te hablo de hace 20 años atrás, cuando no existía ni Tinder, ni Facebook, ni nada, gente que se ha conocido a miles de kilómetros de distancia, que han formado pareja y que se han ido a vivir juntos. Gente cercana. Claro, sí, en mi caso también. Que, por ejemplo, una mujer de Buenos Aires que hablaba con un tipo que había nacido en Argentina, que era cordobés, y que vivía en Chicago, en Estados Unidos. Y hablaron por chat, mucho tiempo, después por teléfono, charlas nocturnas, tipo que se fue a vivir solo a Estados Unidos, claramente se sentía solo, es otra cultura, es otro lugar. Y pegaron onda y un día le dijo, ¿sabes qué? Te mando el pasaje, venite para acá. No, pero no tengo un mango, estamos mal, año 2001, todo Claro. complicado. No, te lo pago yo, pero no tengo plata para hacer, yo te pago todo, vos venite. Y la invitó, y se fue para allá. Y le pagó todo. La esperó en la casa, época nevaba, en Chicago, una de las ciudades más lindas de Estados Unidos, en las afueras. Se fue, se conoció con ese hombre, estuvieron como, no sé, 2 meses juntos, después volvió para acá, él volvió para Argentina, la vino a visitar, después él se fue para allá y volvió a ir ella para allá. Y vos me preguntás, ¿y cómo terminó esa historia de amor? Bueno, no están juntos hoy. Mirá vos. Pero fue un romance, porque uno siempre espera el final de película. Claro. Sí. No. Bueno, pero también hay que aprender de esas cosas a disfrutar mientras acontece. Muchas veces uno puede llegar a encontrarse con alguien con quien sientan muchas cosas o que esté todo muy bonito, y si no vivís en el mismo lugar, vos ya sabés que eso tiene Sí. algo que va a ser Difícil de- la limitante. Sí, difícil Entonces, de mientras llegar. está sucediendo, mientras vos te encontrás con la otra persona en el mismo lugar, Sí. disfrutalo. Después, bueno. Sí, también. o Porque sea, si no te consume el hecho de pensar que mañana no nos vamos a ver más y no disfrutás la hora. Total, pero bueno. Es lo fue- mejor que les podría recomendar, muchachos. Es una aventura,
si se Sí, quiere, ¿no? O sea, sí. de las tantas que uno puede tener en la vida que no te llevan necesariamente a formar una pareja Claro. para casarte, tener Pero hijos. te revitalizan, ¿eh? Yo creo que te Claro. le dan un sentido Sí, al pero- tránsito pero de la sabes que vida. esta persona que yo te contaba recién es una persona grande, que ha tenido hijos, que se ha separado, que ha tenido parejas, que nunca más se volvió a casar, solamente estuvo, digamos, la única pareja casada que estuvo fue la madre de sus hijos. Y después tuvo novios. Y llega yo, me imagino yo, no sé si será así, porque bueno, nada, para la mujer también es distinto. Debe ser duro y difícil volver a formar una pareja después de, vamos a llamarle fracasos, aunque suene duro, Sí. de varios fracasos, que no es la palabra, errores, si se quiere, llámalo como quieras, porque yo creo que te vas endureciendo, te vas curtiendo, ¿viste? Sí. Como que, y entonces esas aventuras tal vez aparecen cada vez menos. ¿Por qué? Por temor al sufrimiento, básicamente. Yo creo que lo que pasa Sí. mucho es que la gente no termina de abrirse o de querer probar por temor a sufrir. Y bueno, pero este caso fue un caso de una persona que se había separado hace mucho tiempo y se animó. Y dijo, me lo voy a jugar. No se animaba, estaba sola hace un montón de tiempo, conoció un tipo, pegaron buena onda y se fue a Chicago. Y de repente estaba en otro país con una persona que apenas conocía, que había hablado por Claro. teléfono. Y dice, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, tiene que ver con esto de a veces animarse, Sí. que siempre se puede y siempre hay una posibilidad de conocer a Y alguien. la contracara está la gente esa que se casa 3, 4, 5 veces en la vida, que para mí ya perdés valor, ¿o no? Sí, no sé, hay gente que apuesta, cada uno tiene eso, pero puede ser. O sea, hay gente que Pero es muy viste, no enamoradiza. pasa tanto en el ámbito de los terrenales como somos nosotros, pero viste los famosos que se casan, se casó por sexta vez, se casó con su sexta mujer. Sí. Amigo, ¿querés hacer la joda de casamiento? Me parece Sí. más que casarte. Mira, hay de todo, hay de todo. Yo después, por ejemplo, tengo un gran amigo de toda la vida, que conoció a su expareja con quien se casó, por iglesia, hicieron fiesta, todo. Yo fui a esa fiesta. ¿Sabes cómo la conoció? Por Tinder. Mirá, Por Tinder. Y dices, ¿cómo puede ser? improbable que termine en casamiento. Es en general Claro. lo que tampoco pasa en los boliches, digamos. Tinder, la ¿a persona quién? que conociste en el boliche no es en general con la que te casás, Sí. digamos, una situación de Al joda. vez- Bueno, pero en Tinder es como incluso todavía más menos interpersonal, porque en el boliche vos tenés ahí toda una danza de bailamos, te charlo, tomamos algo, Sí, hasta presencialidad. ahí hay un trabajo artesanal que no es el que tenés en Tinder, que es tener que poner Sí, corazones sí. y si está todo bien, capaz que Bueno, en Tinder lo que tiene que hacer es elaborar muy bien. Tinder, 2 puntos. Para quien no conoce, porque Sí. hay mucha gente que no lo ha usado, una aplicación que se usa para conocer parejas, para formar pareja o para conocer a alguien para ir a tomar algo o tener sexo por ahí una vez ocasionalmente. Generalmente para lo último más que para lo primero o lo segundo, por las dudas. Y vos pones una foto de perfil o varias fotos donde mostrás tu mejor cara. No sé, una foto tirándote en paracaídas, por ejemplo, ¿no? Y de perfil pones, soy Yolanda, tengo Aventurera. 45 años, aventurera, me gusta los ñoqui con tuco y bueno, nada, capaz no, los ñoqui con tuco lo puedes Y el sacar. whiskola. Tiene que ser algo más atractivo. Y el whiskola, exactamente. No sé si era mejor, pero bueno. Pero bueno, ponés vos la presentación. Y ahí vos lo que haces es machear. Hay alguien que está del otro lado, Exacto. que va pasando la foto de la tuya, como la de otras personas. sí. Le gusta quién sos, le gusta tu foto, le gusta que te gusten los ñoqui con tuco y el whiskola. Y dice, match, te pone un corazón, machean y se ponen a hablar. Sí. Bueno, así fue como un amigo conoció a su expareja, de esa manera. Pero ¿qué pasa? Igual Y- es falso en algún punto porque hay un algoritmo que determina, encuentra a los lindos con los lindos y a los que no son lindos los manda... No sé si Sí, bueno, sí, puede sí. ser. Funciona, de hecho lo explicó, creo que Santi Bilinki lo explica muy bien cómo funciona el algoritmo. Pero bueno, en este caso funcionó, digamos, o sea, trascendió más allá de eso y formaron pareja, se casaron, se conocieron familias, se fueron a vivir juntos. Después, bueno, como me dijo una vez un tipo, un viajero que conocía acá en La Ría hace muchos años, hace un año en realidad, no mucho, que viajaba en un colectivo de línea que había comprado y lo había remodelado para vivir, que viajaba solo, me dijo, el tiempo todo lo arruina, ¿viste? Me dijo, no hay nada que el tiempo con lo que el tiempo no pueda, ¿viste? Una frase un poco Sí, pesimista. es como el nada es para siempre, ¿no? Significa eso, nada es para siempre. Cuando me dijo, yo dije, qué duro, ¿viste? Porque pensaba, es verdad, o sea, y es irrefutable, el tiempo todo lo puede, o sea, de alguna manera u otra lo corroe el tiempo las cosas, después si Sí. lo termine de destruir o no, pero el tiempo es el tiempo. Por eso el ahora es lo importante. Porque vos incluso con alguien que te vas a casar no sabés si va a estar casado para toda la vida. Entonces tenés Claro. que disfrutar el momento en ese momento. El Tal único cual, que pidió tal cual, deseo sí. fue Brian, lo escucharon, ¿no? Disculpen, no, ¿Escucharon yo no. recién? Sí, Pasó, escuché el digo, ring. justo San Valentín, quizás las 11:11 era oportuno ese deseo. Necesito hacer una pregunta técnica, Sí. Rodri. Se nota en sus ojos lo que pidió, perdóname. Pidió
que su esposa, que su actual esposa, sea su esposa hasta la muerte. Lo pidió. Eso. Corta la bocha. Ahí está. Romántico. Él o la oyente, porque no quiso decir su nombre, Sí, dijo anónima. por favor sin nombre. La anónima le vamos. Lo o la anotamos para los regalos de mañana, es decir, en caso que gane le mandamos un WhatsApp. Y que mande otro mensaje. Porque ahí sí, para retirar el premio va a tener que darnos su nombre y su DNI, porque si no, no va a poder retirarlo. ¿Qué hacemos? En general la gente no participa en carácter anónimo. Ahí bueno, quedarán manos del oyente que mandó el mensaje. Sí, O sea, que lo mande anotamos. otro mensaje y diga si Si no quiere pone el nombre no participar. puede participar. Bueno, por ahora no, tachado sin nombre entonces. Che, Mario manda un mensaje y me mató. Dice, hola, buen día. Dice, con la crisis que hay, este 14 de febrero lo voy a festejar solamente con mi mujer nomás. Claro. Ajá, pará, Mario, picante. Pará. Es que cuando andaba bien de bolsillo, ¿no? Decilo, Mario, Estuvo por bien, favor, estuvo no bien. te hagas el vivo. No es un 14 de febrero para festejarlo, para festejar ni el día del amante ni el día del cornudo, ninguna de las dos. O sea, No, es el no. 14 y nada más. Hoy Aparte no es culpa para arriba, Mario, que un día te van a llegar las noticias, fotos de la videocámara de tu barrio. Todo mal. Vos sabés que antes de irnos a la tandita, yo me sentí discriminado una vez en San Valentín porque invitaban a un baile en pareja y como yo no tengo pareja no pude ir. Claro. ¿Y cómo hiciste? ¿Fuiste o no fuiste? No pude ir, me sentí discriminado. ¿Sabés que No tengo pareja a las piernas, por eso no pude ir al baile. Comparto, ¿sabés qué? Pará, ¿sabés que comparto lo que decís? Tenés que preguntarme. Lo que sabés que comparto lo que decís, que hay cosas que se hacen para dos, y yo estoy de desacuerdo con eso. Por ejemplo, la milanesa gigante que sale 15.000 pesos que te venden, que es así de grande. Sí. Sí, che, esta es para 15.000 dos. está barata, boludo. No, por decir un ¿Dónde ejemplo, 25 lucas, ponele. Ahí O va. sea, y si no tengo nadie con quien compartirla, ¿qué hago? El cuarteto, por ejemplo. Sí. El cuarteto, que siempre se baila a dos. Sí. ¿Quién baila cuarteto solo? Y ponen cuarteto en todos lados. El mundo todavía no está adaptado para la soltería al 100%, me No. parece. Ni los sándwiches de milanesa, ni el cuarteto, Pero bueno, es la invitación para que vos vayas y busques tu... ni el 2x1 en el No supermercado. querés, mirá, me sobra media milanesa, ¿no Sí. querés? Incluso hay Pero gente que hay con el que... sanguchito de milanesa ahí, es Incluso buena. tomar helado solo. Hay gente que ni loca camina tomando un helado sola. Porque está ¿En la serio? idea de que... ¿Sí? No. ¿Ven gente tomando helado sola? Yo ¿Helado sí, yo sola? siempre tomo helado solo. Ok, pero ¿ves gente que vaya caminando por la calle tomando su helado solo o No, sola? no sé, no, Piensa no. en un segundo. Yo me hago cargo, yo tomo helado solo. Yo sí. Bueno, no tenés ese problema. nos toca, es la que nos toca. No, pero lo hago con mucho placer. Es más, he hecho camino a las 12 de la noche en busca de helado a veces, y he ¿Y vas caminado. caminando por la calle tomando el helado en vasito, en cucurucho Sí, solo? sí, sí, y me mancho. Ah, bien. Me mancho y después muerdo la parte de abajo del cucurucho, ¿viste? Que para que caiga a poquito Sí, de chorrera, sí. así. Guarda, no te van Bien. a agarrar en esa. No, fuera de joda igual, en serio te lo digo. Más allá del chiste, se pueden hacer cosas solos, no siempre las cosas tienen que ser acompañadas, en pareja. De hecho, nosotros Sí, todos porque los si no premios- se vuelve un deber ser que es Igual pesado acá para algunas volvemos personas. a la discusión de esta semana que es, se puede estar solo y bien, Claro. el asunto es que hay gente que está sola y mal, y Sí. entonces en San Valentín pasa mal. O hay gente Básicamente. que no sabe estar sola Claro. y piensa que el que está solo está pasándola mal, sí Claro, o sí, ¿viste? claro. Es como, pará, ¿viste? Que siempre Sí. existe una tía que como vos y mi hijo, Sí. siempre estás No, soltero. sabes que sacaste un tema importante y lo dejamos para después el tema. Sí, sí, Voy a- sí. Anotémoslo porque por lo que me dice acá se viene nota, pero lo que acabas de decir es súper, y es verdad, es súper cierto. A mí me molesta, pero bien, no es que tampoco me vuelve loco, pero me molesta esa cosa de cuando escucho a alguien que dice, che, al nene, presentale a tal Claro, persona que. Y el te nene quieren por ahí emparejar, sí. el nene por ahí tiene ganas de estar solo. Ahí están los mandatos, ¿no? ¿Viste los Mandatos y esas cosas. ¿Cómo va a estar solo? Es una cosa, bueno, 1551, 6051, la consigna la repito por última vez, entonces, mandanos tu canción que hable de una historia de amor. Puede ser la tuya, puede ser la de tus viejos, puede ser la de alguien que conozcas, al 1551, 6051, y estás participando con o sin pareja de los 6 premios que mañana tenemos por el día de San Valentín. Vestite de verde, esto es la 100.9, hasta las 12:30, arriba el día en modo verano. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. El inicio oficial de clases es el próximo miércoles 25 de febrero. Faltan 2 miércoles. Hoy estamos jueves, contemos, no el miércoles que viene, sino el siguiente, el comienzo del ciclo lectivo 2026. Y SS Servicios lanza un plan especial para los estudiantes de Santa Cruz, una promoción que enseguida nos van a contar los detalles. Está en línea de teléfono Federico
Perfare, él es gerente comercial de SS Servicios. Federico, te saludamos en la radio, en Radio Nuevo Día. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan por ahí? Nosotros muy bien. Bueno, acá te saluda Leandro, estamos junto a Julián y junto también a Rodri. A ver, es un plan estudiantes hasta el 15 de marzo. Es decir, las clases empiezan el 25 de febrero, hay hasta el 15 de marzo. Contanos de qué va y nosotros te vamos haciendo algunas preguntas. Dale. Sí, a ver, nosotros estuvimos pensando un poco de qué manera acompañar el inicio de clases. Siempre tenemos nuestra promoción de vuelta al cole de Internet, donde hacemos alguna acción puntual, entendiendo la importancia del servicio de Internet para el estudiante. Y bueno, en esta oportunidad, ya teniendo también la herramienta de SS Móvil con la telefonía celular, nos parecía una buena idea ofrecer también una promoción especial para los estudiantes que están acá en la provincia o fuera de la provincia, para que puedan hacer uso de un paquete de datos interesante de 10 gigas con un precio accesible y con otras promociones y algunos descuentos extra que también le pusimos como para que sumen. Claro, Federico, a ver, entonces voy a una pregunta más elemental, pero pensando en el público que todavía no lo sabe. Contanos de SS Móvil y luego hablamos de los detalles del plan para estudiantes de estos días. Dale, sí, bueno, SS Móvil es nuestra unidad de negocio de telefonía celular, es una solución, digamos, es una operadora que nosotros estamos trabajando de telefonía celular con las otras grandes que conocemos en el país, que sea Movistar, Claro, Personal, con cobertura nacional, al igual que cualquiera otra de las compañías. Y bueno, que estamos trabajando ya desde el año pasado con la gente de la provincia y fuera de la provincia también, ¿no? Y es una solución que complementa un poco el servicio de Internet que tenemos dentro de la casa, ¿no? Con esta idea de estar conectados, o la necesidad, por así decirlo, de estar conectados todo el tiempo y en todo lugar. Nos parecía necesario incorporar esta parte de telefonía y bueno, hoy ya tenemos la posibilidad de comercializar los planes de telefonía celular. Este plan estudiante que vos decías recién son 10 gigas, es por 8.990 pesos, según leí en la nota publicada en nuestra web. Repaso algunos beneficios y vos precisanos, o no creo que vaya tanto como meter la pata, pero si hay alguna cosa a precisar, vos decinos. Es un plan de 10 gigas por 8.990 pesos. Y los beneficiarios que accedan tienen 10% de descuento en el bono de Internet por 6 meses, cupón 10% off en SS Store, instalación gratuita más 60% de descuento por 6 meses en conexiones nuevas. Es decir, hay un combo de beneficios, digamos. ¿Qué nos podés contar de esto? Claro. Usuario que tenga ya Internet y se dé de alta en telefonía celular puede acceder a un 10% de descuento sobre la tarifa que esté pagando actualmente en Internet. Claro. Que es decir, que de movida para un plan promedio acá de Río Gallegos, que puede rondar los 22.000, 23.000 pesos, ya el 10% representa 2.300, 2.500 pesos de descuento, que si lo trasladás al abono a este plan de telefonía, resulta aún mucho más competitivo, ¿no? Uh-huh. Y la otra parte, bueno, y el 10% de un voucher especial que pueden utilizar en compras en nuestro store, que también los invito a que lo conozcan, ese store, donde hay un montón de productos que ya estamos trabajando, de tecnología, de electrodoméstico, pequeño electrodoméstico para el hogar, y bueno, pueden utilizar también ese cupón. Y la otra parte que vos comentabas era para los no clientes actuales de Internet. También los invitamos a que se sumen en Internet y que aprovechen no solo el 50%, que para nosotros ya es como un estándar en nuestras promociones, es decir, 50% por 6 meses, se le sumaría un 10% adicional. Es decir, para un cliente que se dé alta en telefonía celular y también una nueva cuenta de Internet, contaría con 60% de descuento en el plan de Internet por 6 meses. Uh-huh. Para todo esto hay un WhatsApp que es el 2966 59 1573. Ese es el que decís vos, Julio, más ¿no? bien el que promocionamos todos los días en los móviles del Nuevo Día. Yo doy fe que tengo 2 celulares con SS Móvil y funciona espectacular. Y me fui de vacaciones, anduve por todos lados, Miami, no, mentira, pero anduve por Buenos Aires, Entre Ríos y demás, y funcionaba espectacular. Sí, y está bueno aclararlo porque nosotros trabajamos a través de la operadora Imowi, que es la 4ª operadora que hay registrada en Argentina, ¿no? Vos tenés Movistar, Claro, Personal, y la 4ª
operadora que hay formalizada es eMobi, que es una operadora, como se conoce, virtual. Es decir, que a través de un convenio con Movistar utiliza la misma infraestructura de antenas y radiofrecuencia de Movistar. Es decir, que, como para ir más claro, donde funciona Movistar o donde uno está acostumbrado a ver Movistar, que prácticamente en todos lados, ahí funciona también nuestro servicio de SS móvil. Porque por ahí mucha gente nos pregunta, ¿fuera de Santa Cruz funciona o en algunas localidades? Bueno, esto es básicamente el mismo servicio que hoy tienen las grandes operadoras. Hola Fede, buen día, te saludo formalmente, que antes no lo hice, Julián, de este lado. Y te pregunto también por la adaptabilidad o también la lectura que hacen ustedes desde la empresa, ¿no? De los tiempos que corren, de las situaciones, de las vicisitudes económicas, ¿no? Y la necesidad, tratando de armar, ¿no?, esta alternativa, estos combos para que justamente la gente no solamente elija SS móvil, sino que tenga un argumento contundente, ¿no?, para hacerlo, y además que además de la buena conectividad, digo, el precio es incomparable, no compiten las otras empresas con lo barato que es SS móvil. El precio es recontra competitivo y obviamente nosotros entendemos que hay una situación que atraviesa el país, nosotros no somos ajenos acá en la provincia y desde ese servicio siempre intentamos acompañar de la manera que se pueda, ¿no? Obviamente para nosotros también es muy difícil, pero bueno, trabajamos muy fuerte para poder ofrecer un plan competitivo, no solo desde el precio, sino también desde el servicio que nosotros damos, porque como repetimos siempre que tenemos la oportunidad de charlar con ustedes y con otros medios, seguimos apostando también a la apertura de locales, a la contratación de recursos de Santa Cruz que trabajan acá y que pueden atender. Entonces para nosotros también es otra inversión que por ahí queda invisibilizada o está oculta, pero que en realidad aporta mucho más al servicio que el precio en sí. La atención casi 24 horas por los canales que tenemos de WhatsApp, nuestros locales comerciales en casi toda la provincia. Bueno, nada, es parte también de nuestro programa de trabajo y cómo pensamos que deberían ser las cosas, ¿no? Cuando otras empresas continúan cerrando locales, continúan achicándose en estructura y trasladando toda la operación de forma remota a un bot que es imposible que te entienda y que te resuelva, bueno, nosotros al contrario agrandamos nuestro equipo, abrimos locales, estamos ahora próximos a abrir un local en la localidad de Río Turbio, que ya este mes deberíamos tenerlo abierto, y seguramente en el 2026 tengamos algo más en Río Gallegos. No quiero anticipar mucho, pero decir, queremos seguir apostando acá, con gente y con trabajo, ¿no? Y bueno, con ofertas que se puedan trasladar al cliente en precio y en servicio. 2966-59-1573. 2966-59-1573. Si vos tenés cualquier otra compañía, esto es fácil. Escribís a este número, 59-1573, por WhatsApp. Te van a pedir un par de cositas y en 48 horas ya sos parte de SS móvil. No hay que hacer nada más. Así de sencillo fue como lo hicimos con estos dos celulares que tenemos acá en la radio, y verdaderamente es al toque se hace. Y del otro lado, como bien dice él, no tenés un bot que te contesta automático, sino que tenés una persona que te va guiando y te va acompañando, porque no siempre los problemas se resuelven de la misma forma. Claro. Federico Perfare. Y Juli, sí. agradezco el espacio y déjame que complemente con algo más que estamos también haciendo, más allá de la atención, como vos decís, por el teléfono y por los locales. También, no sé si lo habrán visto, tenemos un móvil que lo bautizamos la Chiponeta, sí, que lo pueden haber visto por la calle, que está todo tuneado, porque también incluso tenemos clientes nuestros que tienen alguna dificultad para colocar el chip del celu o para hacer la configuración. Nosotros estamos hoy por hoy asistiendo a domicilio a algunos de nuestros clientes. Si hay una necesidad, nosotros les llevamos el chip con nuestra chiponeta, con gente de la empresa que se va a acercar, les va a dar una mano para configurar el teléfono, para acercarles el chip. Si se les imposibilita ir al local a buscarlo, bueno, también lo podemos hacer. Es decir, es valor agregado, son herramientas que también ponemos a disposición de nuestros clientes para facilitarles también este proceso. Muchas veces te llega el chip por correo y no sabes qué hacer, si lo tenés que poner, no lo tenés que poner. Bueno, ante esa dificultad, también más allá de los canales de atención que tenemos, pusimos a disposición este servicio de la chiponeta.
gerente comercial de SS Servicios. Es a él a quienes ustedes están escuchando, Federico Perfare. Gracias, Federico, por este rato para conversar. Gracias a ustedes, bueno, por el espacio y les mando un saludo. Hasta otro momento. Son las 11:27. Che, Juli, ¿podés decir acá en vivo cómo cerrás los móviles? ¿Te lo acordás de memoria o no? Sí, esta comunicación, como todas las de Nuevo Día, es posible gracias a SS Móvil. No me desconecto ni un segundo. Escribinos al 2966 59 15 73 59 15 73 y cambia el chip, cámbiate a SS Móvil. El tiempo pasa, todo pasa y en el pecho ese amor siempre anida. Y cualquier momento lejos de él, la nostalgia tormenta. Hola, buen día chicos, ¿cómo andan? Soy Nilda. Bueno, yo creo que se me pueden poner un temita de Roberto Carlos. No soy muy romántica, pero bueno, para el Día de los Enamorados, el amor de mi vida es mi esposo, que conocí. Y le quiero dedicar ese tema de Roberto Carlos. El tema no me digan porque no me acuerdo de Roberto Carlos, estoy muy acordada en ese tema. Bueno, le cuento, yo estoy ya 7 años con mi marido, lo conocí por una aplicación de Facebook, y bueno, es el amor de mi vida, lo amo con toda mi alma a mi esposo. Y muchas felicidades para ustedes, que son chicos jóvenes, no sé si son casados, tienen novias, así que le mando un abrazo muy grande para ustedes también. Siempre lo estoy viendo, me gusta mucho su programa, me encanta su programa, y bueno, no sé qué decirle, porque no soy mucho de esto, ¿no? Pero yo a mi esposo lo conocí por un ¿cómo se llama? Por Badoo. Es una aplicación que es para buscar novio, para buscar pareja. Y bueno, lo conocí, me enamoré, nos enamoramos de larga distancia, escribiéndonos por teléfono. Y bueno, llegó cierto momento que lo tuvimos que conocer. Eso fue un momento muy lindo, conocerlo. Y me enamoré y él se enamoró de mí. Y bueno, ya estamos 7 años juntos. Y bueno, después nos casamos, por supuesto. Porque ella es todo en mi vida. Quien ama no olvida, quien ama, el amor es así. Qué linda historia, ¿eh? Mirá vos. Qué linda historia. Badoo, mirá vos, que nosotros hablamos de Tinder, había un paso previo que era Badoo. Claramente se sintió identificada con lo que contamos hace un ratito. Uh-huh. ¿Qué decirte, Nilda? Qué linda historia. Bueno, es un gran ejemplo que da fe de que lo que contamos hace un rato es real, ¿no? Esta cosa de que siempre es posible conocer a alguien. Bueno, vos lo hiciste por la aplicación Badoo, que es una aplicación de citas en línea, para chatear y conocer gente nueva. Mirá vos, y terminó siendo tu marido, 7 años de relación. O sea, un caso hermoso, una linda historia para contar en esta previa de San Valentín. Y agradecidos estamos, porque vos dijiste, no soy mucho de hablar, me cuesta un poquito, no sé qué, y sin embargo te animaste y mandaste el mensaje y nos contaste tu historia. Y está bueno que el resto escuche, para que sepan que nunca es un mal momento para conocer a alguien, que uno nunca sabe, solamente hay que estar abierto. Y tenés que tener resueltas algunas cosas también, ¿no? De la vida. No puedes andar por la vida queriendo formar algo si vos no terminaste de, como se dice ahora, de sanar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, evidentemente, Nilda, era tu momento, y fuiste en busca de eso y lo encontraste, y hace 7 años que Nilda está en pareja con una persona que conoció online. Es impresionante la historia, qué linda historia. Te mandamos un beso enorme, Nilda. Te cuento una cosa. Tenés doble chance para llevarte los premios de mañana que tenemos por el día de San Valentín. Por haber mandado un mensaje de voz, duplicaste tus chances, y mañana, al igual que lo hizo Fabiana cuando mandó el mensaje de voz y contó su historia, bueno, de la misma manera tenés doble chance para llevarte los premios de mañana. Así que bueno, Nilda querida, un abrazo enorme, gracias por escucharnos, gracias por los mensajitos, por decir lo que decís del programa. Nos enorgullece, de verdad, un abrazo. Mirá, qué lindo tema que pusiste. Si hay un tema que es para cachondear, para, bueno, ¿cómo se dice?
¿Intimar? Este es el que a vos te da bajón. Mal. Es un domingo a la tarde, noche, en invierno. A mí me encanta este tema, pero me encanta. Querés tomar un café gustos. mirando la nada diciendo la puta madre porque no estoy en Bali. Está bien. Bueno, vos estás somos del mismo equipo con Rodri. O sea, esta canción nos gusta. Esta es la que... A vos no. Pero perdón, escuchen esta versión. Ah, porque está en castellano, ¿no? Escuchen. Esperaré que el tiempo te traiga hacia Igual Beto Cuevas tampoco, No hay labios para besar. No hay estrellas en el cielo. Bueno, ahí los mensajes, al 1551 6051, abiertas las vías de comunicación, seguimos recibiendo, seguimos leyendo, participan Mario, participa Pablo, participa Rocío, también participa Nilda. Nilda que nos cuenta que, un dato, mirá vos que lo que nos cuenta, ¿no? Contó su historia de amor recién y ahora nos dice que nos cuenta que su marido se tenía que ir a hacer un control a Córdoba, un control de salud, y que la caja no tenía pasaje para que viajara a Córdoba. Sí, en verdad está hablando de los problemas de la caja ahora. De lo que hablaba Juli antes, reclamos de la caja de servicios sociales, es algo que le está pasando ahora. Y dice, él está para un trasplante, dice. Es una vergüenza, dice, que la caja no tenga pasaje. Bueno, dice. Y me tuve que ir a vivir a Córdoba, chicos. O sea, no le quedó otra opción que irse a vivir porque entre un viaje y el otro, viste, claro, cuando tenés un problema de salud complicado, esto de tener que viajar permanentemente se hace absolutamente imposible de costear, a menos que seas el hijo de Rockefeller. Sí, digamos, y de hecho, sí. La caja de servicios sociales está derivando a Córdoba hace ya unos años. Vieron que toda la vida se deriva a la Ciudad de Buenos Aires, porque tienen los hospitales y clínicas y demás de mayor complejidad. Hace ya unos años que está derivando a Córdoba. A mí me tocó acompañar a mi hermano Walter a una derivación en 2023, un sanatorio que se llama Sanatorio de la Cañada. La verdad que es la atención y es el Allende, excelente. creo que también en el Sí, Allende. en otro hospital también. La atención es muy buena, es decir, son centros muy especializados, pero fíjate acá qué elemental que lo que falta son los pasajes que necesitan para las fechas, para coordinar las fechas. Eso es lo que interpreto del mensaje de Nilda. Y lo mandó cuando Juli comentaba el reclamo de la caja de esta mañana, Juli. Eso fue hace media hora, ¿no? A las 11 vos... Sí. ¿Podés repetir esa noticia, si te parece? Porque quedó medio al paso. Sí, hay una marcha que se está desarrollando en este momento en pleno centro de nuestra ciudad. En realidad era la convocatoria eran Kirchner y San Martín y ahora están en la caja de servicios sociales ahí en Chacabuco, ¿no? En el edificio central, justamente trasplantados, pacientes oncológicos y sus familias, enfermedades poco frecuentes obviamente también, y sus familias reclamando justamente por la normalización de esta... A mí me llamó la atención que esta semana se difundió, lo publicó en nuestra web también, el diario Nuevo Día, que estaba prevista una marcha para el 22, ¿se acuerdan? Supongo que habrán errado el número, ¿no? En vez de 22 era 12. Sí. ¿No? Porque sí, yo para el 20 en realidad. No, para el 20. ¿Por qué esperar tanto? Pensaba yo cuando en verdad hubo reclamos. Tan anticipada. Claro, porque hubo reclamos muy fuertes hace 20 días atrás. Recuerdo, aquí salió Nadia Cid, cierto chico, yo estaba de receso, pero ella estuvo aquí al aire. Su caso fue muy, muy conocido de trasplante, ¿cierto? Pues bien, hay reclamo sostenido de afiliados, en este caso de la Caja de Servicios Sociales, que por su parte emitió un comunicado en las últimas horas. La nota de nuestra web dice, según la caja, está regularizada la entrega de medicamentos. Bueno, evidentemente hay inquietud de afiliados, y por eso digo inquietud con lo angustiante que es, ¿no? Vos bien lo describías antes, Juli, cuando te estás por quedar sin remedios de una enfermedad crónica, y más aún si son enfermedades adversas, es decir, complicadas, que genera angustia, preocupación, y por eso hay gente que sigue reclamando. La caja, el comunicado que emitió se conoció en el día de ayer. Son las 11:36. Bueno, tengo, Rodri, anotados a Rocío, a Pablo, a Nilda, a Mario, a Fabiana y a Cristian González. Y nombro a Fabiana y a Cristian porque son los que participaron de las consignas ayer y antes de ayer por San Valentín. Digo, están todos en carrera, como hay 6 premios, de veras hay de todo para regalar mañana.
Caso Jeffrey Epstein. Te cuento las últimas noticias. Cortito en el al pie. Bueno, ustedes sabían, ¿no?, que el Departamento de Justicia liberó la semana pasada 3,5 millones de páginas sobre el caso Jeffrey Epstein. El mito de la lista se quedó corto, esa famosa lista de famosos, cuando se descubre que ahora hay 2.000 videos y 180.000 imágenes que están viendo la luz por primera vez bajo una nueva ley de transparencia que fue impulsada por el propio Donald Trump, pero que ha tenido una repercusión negativa. Caso, es por este caso. De hecho, la ley la llaman la ley Epstein, digamos, porque claro, justamente en el marco de este caso. Exactamente, tiene que ver con el caso Epstein. Y la ley de transparencia viene justamente a, de alguna forma u otra, tratar de saldar esa deuda que tuvo la justicia a la hora de investigar o no investigar directamente las primeras denuncias que realizaron las sobrevivientes de este pedófilo que se suicidó en el año 2019. A ver... voy a ordenarlo, voy a contarlo de manera muy sencilla para que se sepa lo último, para que estén al tanto nomás, para que entiendan más o menos cómo sigue la cosa. Ustedes saben, ¿no? Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia, se suicidó en 2019 en la cárcel. Su esposa, en Maxwell, un marco muy llamativo, porque no sé, nadie se puede suicidar en esos lugares. Bajo circunstancias que todavía generan polémica. Es raro la forma en la que se termina suicidando, porque, bueno, faltan cámaras. La misma cárcel en la que estuvo el Chapo Guzmán en Nueva York, en el centro de Nueva York, que es se supone que es para los mayores delincuentes del mundo, que no pase nada. Sí. Y bueno, lo dejaron que se matara para que se llevara un par de silencios a la tumba, ¿no? Dicen, nadie sabe en realidad. O sea, de hecho hay una teoría que dice que por la forma en la que se le fracturó el cuello, que tiene fracturada la parte, digamos, que se quiebra cuando alguien se ahorca, es raro que haya sido un suicidio. Por la forma del quiebre del cuello, y varios peritos dijeron lo mismo. Es extraño que se haya suicidado. Pero bueno, son suposiciones, por ahora son teorías conspirativas porque no hay nada concreto. Sí es real que es raro lo que te estaba comentando recién, también faltan cámaras. Justo en ese momento los guardias de seguridad no estaban en el lugar. Y bueno, Jeffrey Epstein termina suicidándose en 2019 sin conocer el veredicto de la justicia, digamos, cuando recién acaba de ser arrestado. Pero sin embargo sí está pagando su pena Maxwell, que es la esposa de Jeffrey Epstein, que le está pidiendo a Donald Trump que le indulte a cambio de silencio, supuestamente, ¿no? Ahora, vamos a lo último. Ayer, a la mañana, vieron que, bueno, no vine, me sentía mal, me quedé mirando, haciendo un zapping con algunos canales internacionales, y de repente encuentro que en vivo hay una conferencia de prensa enfrente del Congreso de los Estados Unidos de las sobrevivientes de Epstein. ¿Qué denunciaban? Bueno, denunciaban justamente que aquello que reclamaron el año pasado se terminó volviendo en contra de sí mismas. ¿Qué reclamaban ellas? Justamente la ley de transparencia. Donald Trump se las dio. Y de hecho se publicaron los documentos. El tema es que denuncian que en la publicación de esos documentos se terminaron filtrando datos personales importantes de las víctimas, que son muy sensibles, que a raíz de la filtración de esos datos terminaron siendo acosadas. Y en esta conferencia de prensa estuvieron acompañadas por legisladoras. Entre todas las mujeres que había ahí, había un hombre parado al fondo que me llamaba la atención. Digo, ¿qué hace este muchacho? Porque eran todas mujeres. Algunas eran víctimas, otras eran legisladoras demócratas, y este hombre parado con barba, grandote. Yo pensé que era un tipo de seguridad, pero al final pidió la palabra y habló. ¿Sabés quién era él? ¿Quién? Él era el hermano de Virginia Roberts. Virginia Roberts es víctima de Jeffrey Epstein y del príncipe Andrés, que murió. Virginia Roberts murió el 25 de abril de 2025 a los 41 años en Australia, también de una forma dudosa, al menos dudosa. Dicen se suicidó, pero murió en circunstancias extrañas en Australia. Hablamos de una mujer de 41 años que se puso la lucha contra Epstein al hombro, que creó una especie como de grupo de contención para víctimas de abuso sexual. Es decir, una mujer que tenía bastante procesado esta cosa del abuso que había vivido, y que si bien obviamente las recaídas después de vivir algo tan terrible, si bien le tocaba vivir con eso, lamentablemente, pero lo tenía relativamente resuelto, digamos, claro. Podía vivir con eso, y de repente aparece muerta a los 41 años en Australia. Esta mujer trabajaba como asistente en los vestuarios del resort de Mar-a-Lago. ¿De quién? ¿De quién es Mar-a-Lago? Sí, Donald Trump. De Donald Trump. Cuando esta mujer la conoce Epstein,
se la presenta a Epstein, la mujer de Epstein, que va a Mar-a-Lago, a la residencia de Donald Trump, y le dice, che, vení que estoy buscando una masajista y yo sé que vos querés ser masajista, y le prometen pagarle los estudios. Sí, claro, muchas de esas mujeres jóvenes llegaban con promesas de trabajo y terminaban en esa red de prostitución. Exactamente, bueno, pero en este caso puntualmente lo que pasó, a diferencia del resto de las mujeres, es que Virginia Roberts, a diferencia del resto, la apadrinaron, le prometieron pagarle los estudios, que se convirtiera en una masajista profesional, y ella, bueno, terminó accediendo, una familia de clase baja, como la mayoría de las víctimas. Sí. Sí, eso en el documental está clarísimo. En el documental de Netflix que comentamos tantas veces, todo ese modus operandi de las promesas a pibas vulnerables, bueno, como funcionan las redes de trata en general, solo que acá es un tipo, un magnate, un hombre de las finanzas con contactos con el jet set mundial, digamos. Cualquiera hubiera dicho que después del suicidio de Jeffrey Epstein esto se terminaba. No, esto sigue. Esto sigue, porque después vino la detención y la condena de Maxwell, después vino el suicidio de Virginia Roberts, y ahora la publicación masiva de estos documentos, que con esto concluyo, son documentos, 3 millones de archivos, que publica Estados Unidos, la justicia, donde se filtran identidades de 47 víctimas. Víctimas que habían dicho, nosotras no queremos hacer público nuestro caso. Claro. Vamos a declarar, nos vamos a presentar ante la justicia, pero siempre desde el anonimato. Y sin embargo publicaron los nombres, los datos particulares, historias de abuso, que la gente, cualquier ciudadano a pie tenía la oportunidad de leer. Ahora, vos sabés que lo llamativo del caso es que aparecieron los nombres de las víctimas, pero no aparecieron los nombres de los acusados. No aparecieron los nombres de los abusadores. ¿En la filtración? En las filtraciones aparecían cubiertos, tapados, censurados. Mirá. O sea, había información sensible, sí, en vez de proteger a la víctima, se protege al abusador. Y uno dice, la pregunta que uno se hace es, o al menos yo me preguntaba, ¿esto es a propósito o no? Uno supone que sí. Porque ¿qué mensaje estás dando, digamos, no teniendo el cuidado al publicar los nombres de las víctimas? ¿Qué estás queriendo decir? Exponés a la denunciante. ¿Y qué pasa con la denunciante? Esa chica después no quiere declarar, se esconde. No, aparte que tengamos en cuenta que no solamente el poder mediático, si se quiere, sino que Trump es uno de los tipos que está metido ahí, claro. Es sospechado de haber participado de esas fiestas. Hay un suicidio vinculado, hay un suicidio que es algo muy público en Estados Unidos, el suicidio de una mujer que dijo antes del suicidio haber sido abusada por Trump en este mecanismo que usaba Epstein. Bueno, de hecho, él atravesó un juicio justamente por abuso sexual también, ¿no? Otra cosa, en los documentos, varias cosas para decir de estos documentos. Primero, uno dice, no, pues, qué bueno, se filtró esta información, se transparentó la historia. No es así. No se publicaron primero ni todos los nombres, se ocultaron muchos, otros directamente no salieron a pedido del propio gobierno de los Estados Unidos, que dicen que por una cuestión de seguridad nacional esos documentos no se publican. Es decir, que no fue una ley de transparencia verdaderamente real. Y peor de todo, como te decía, fue como un boomerang. Lo pidieron la ley de transparencia y les terminó volviendo en forma de exposición de los datos de las propias víctimas. Ahora, para concluir, esta publicación además se hizo 6 semanas después, o sea, ni siquiera cumplieron el plazo legal. ¿Quiénes hoy por hoy, para hacer una lista rápido y con esto concluyo, quiénes son las personas que están hoy de renombre acusadas, señaladas de haber estado muy, pero muy cerca de Jeffrey Epstein, comprobado además por cámaras? ¿Vos sabías que Jeffrey Epstein escondía cámaras en su casa? Sí. Las escondía en las cajas de pañuelos, metía cámaras, hacía cámaras ocultas o en las paredes, escondía cámaras diminutas para grabar a sus invitados. Sí, era una situación parecida a la que... Era la forma que él tenía de extorsionar al círculo. Claro, decirle, como hacía... vos estuviste conmigo, vos viniste acá, estuviste con menores de edad. Yo tengo las imágenes. Como hace el Puff Daddy hacía lo mismo. Que se destapó también hace 1 año y medio, el productor musical de Biggie, por ejemplo, que estaba metido en el medio, que se sospechó todo el tiempo que Justin Bieber había sido una víctima de eso, y era el tipo drogaba a la gente, y después lo filmaba y después, claro... Nadie podía... En este caso nadie podía decir que estaba drogado. O sea, todos iban por voluntad propia. Entre ellos Bill Gates, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, hablamos de personajes como Bill Gates, Bill Clinton, Donald Trump. Hablamos de la reina de Noruega, Sonia de Noruega, que en realidad en el caso de ella, la relación que tenía no era por... ella no está apuntada por abuso sexual de menores, sino por otras historias que ha tenido con Jeffrey Epstein que no tienen que ver con abuso de menores. Pero el embajador de Inglaterra, por ejemplo, Mandelson, que hoy está generando una crisis institucional, la aparición de este hombre. Sí, porque acá en Argentina no estamos muy acostumbrados a que estas cosas sean un cimbronazo terrible, y en otros países sí, por
Sí. Cosas que acá pasan desapercibidas, como Acá la salió inflación, allá te claro. echan un viejo. Acá sí salió el nombre de Giordano, que es lo que hace Salió. 10 días ustedes Ajá. comentaban. En esa filtración de datos está un pago de Epstein a Roberto Giordano en tiempos en que Giordano estaba en la cúspide de su carrera con los famosos desfiles de modas en Mar del Plata con modelos muy jovencitas, ¿cierto? Pero fíjense ustedes una cosa. O sea, el caso de Inglaterra, vos lo dijiste, Juli, recién. O sea, genera una crisis institucional que deriva en la renuncia de un jefe de gabinete que no tuvo nada que ver con Jeffrey Epstein, solamente designó a Mandelson como embajador. El primer ministro echa al jefe de gabinete y ahora la sociedad misma está pidiendo, fíjense lo frágil que está, lo complicada que están las cosas en Inglaterra en este momento, que están pidiendo que se retire el primer ministro. Sí, que Keir designó al Starmer. jefe, que termina siendo como, digamos, en cadena el más alejado de Jeffrey Epstein, digamos, Sí. si uno piensa, porque no tiene ninguna relación. Dejó de ser duque también por decisión del rey de Inglaterra. Es decir, esto que está pasando hoy sigue generando revuelo y yo creo que hay temor, hay mucho temor. Y que lo que pasó, desde mi punto de vista, a mí me da la impresión, es una hipótesis, igual no está comprobado, pero llama la atención que se les haya escapado publicar los nombres de las víctimas y que no hayan publicado sí. los nombres de los acusados, que son personas poderosas. Eso, Rodri, es que el énfasis que haces me parece está perfecto porque para nada es casual eso. No puede ser casual que en vez de quedar expuesto el abusador, queden expuestas las víctimas. Sí. Todo lo contrario, o sea, es Sí. aquello de revictimizar a la víctima, que en Argentina es una discusión de los últimos 10 años, de las cosas que están en discusión y más o menos vamos a hablarle, es no exponer más a la víctima de lo que ya está expuesta. Total. Y acá es exactamente lo contrario, pero hecho desde la cúspide del poder. Sí, y si además- estamos viéndolo de lejos. Ustedes publicaron esto, lo dieron a conocer, pero todo está descontextualizado. O sea, pues el volumen que hay de información es tan grande que es imposible contextualizarlo y terminar de comprender a Jeffrey Epstein, cosa que no pasó. Trump está mucho más complicado en Brasil, por ejemplo. Trump está recontra comprobado, pero ¿qué pasa? Es elegido por el voto popular, es Sí. decir, está legitimado por el sistema democrático estadounidense. Entonces, con esa legitimación de una sociedad que está además muy fracturada, el hombre goza de buena salud. Estoy hablando en términos de políticos, pero con acusaciones Y hasta tremendas. ahí nomás, porque el Sí, propio secretario sí, de está en Transporte, el primer secretario de Transporte que él nombró fue el fiscal de Florida que le tocó revisar las primeras denuncias del caso, que no atendió las denuncias y que fue denunciado obviamente por las víctimas, tuvo que renunciar hace un tiempo atrás. Y ahora el que está señalado, también muy cercano a Jeffrey Epstein, es un tipo muy cercano que es el secretario de Comercio. Es decir, capaz a él no lo tocan, pero todo el círculo que está alrededor de Trump está muy preocupado por la presión que están metiendo en este momento las sobrevivientes de Jeffrey Epstein. El año pasado recordemos que cuando Elon Musk se pelea con Trump, ¿se acuerdan que Elon Musk hizo la campaña con Trump, se subía al escenario de esa manera tan singularísima? Hizo aquel saludo nazi. El saludo nazi. Era elegido una especie de ministro de desregulación, que es lo que acá Milei se agrandó y dijo, lo mismo que estamos haciendo nosotros, Sí. que acá es Sturzenegger, Sturzenegger. allá el de desregulación es Elon Musk. Se pelearon a los 5 minutos, dos caracteres muy singulares, tanto Trump como Elon Musk, y Elon Musk le tiró por la cabeza el caso Epstein En el cual también está manchado él mismo. y se tuvo que disculpar, se disculpó a los 2 o 3 días, pero claro, ustedes fíjense el nivel de exposición de esto, es un nivel altísimo. Una cosa que nos apunta Tony de la redacción, voy a pronunciar mal el apellido, sepan ustedes disculpar, nos apunta Tony en el contexto de esto, ¿no? Ahora en Estados Unidos están siguiendo un caso que es tremendo, el secuestro de Nancy Guthrie, lo La digo en madre de una criollo. periodista, ¿no? Madre de Savannah Guthrie, Sí. ultra famosa periodista de NBC a la mañana, el programa más escuchado del país, hace Mirá vos. 11 días. Y los conspiranoicos dicen que esto fue armado para tapar los archivos de Epstein. Hace 11 días la secuestraron. Y otro dato de contexto que nos apunta... ¿Y todavía está secuestrada, Perdón, digamos? sobre Claro, ese- está hace 11 días. Sí, además que hay que decir que Trump le está tirando a todos los principales medios de los late night. El Washington Post echó un montón de gente a pedido de Trump. Así porque es. Jeff Bezos es el dueño ahora. Está contra el periodismo. Porque el periodismo lo está incomodando bastante también, ¿no? Totalmente, y en el medio, sin hablar, en realidad lo hemos comentado, ¿no? Pero la patrulla, el ICE, ICE, la fuerza que usa Trump para básicamente cazar inmigrantes, es una cosa muy impresionante, Sí. con los 2 ciudadanos estadounidenses muertos, también es algo que lo tiene básicamente una sociedad muy fracturada, absolutamente fracturada, pero con
con una grieta a la estadounidense, digamos, pero con un nivel de resistencia muy alto. Entonces son como varios frentes y de hecho este año, a fin de año, hay elecciones de medio término en Estados Unidos. Lo de la periodista, es verdad, se está hablando de eso y se habla de teorías conspirativas, pero la realidad es que la madre de la periodista vivía en una zona rural y tenía 84 años, o sea, una persona muy mayor. No hay pruebas. Lo que pasa es cuál es el problema en ese caso, que nadie dice por qué la teoría del secuestro en ese caso. Lo que pasa es que llama la atención que el propio jefe de la policía dijo, para mí la secuestraron, pero no dicen por qué. Todavía no se sabe por qué. Mirá. Bueno, nada, están pasando muchas cosas ya. Totalmente. Bueno, en la potencia que está haciendo también a modo Trump, enloqueciendo las relaciones comerciales y multilaterales en el mundo entero, con la disputa de China. Entonces, claro, que eso pase allí repercute en el mundo entero. Y el último dato que nos apunta Tony también, hablando de los vínculos de Epstein, Noam Chomsky, que es un intelectual de prestigio de la izquierda, digamos, era muy cercano a Epstein. Mirá. Está una nota en Infobae, me la apunta Tony, la esposa de Chomsky dice que fue un error la relación con Epstein. En un comunicado, Valeria Chomsky lamentó la cercanía mantenida con el financista y aseguró que tanto ella como su esposo desconocían los antecedentes criminales y la totalidad de las conductas atribuidas al estadounidense. Y en la foto que ilustra Infobae esta nota, están en un avión privado, Noam Chomsky con Epstein conversando. Sí. Claro, bueno, todo es manchado, ¿no? En este contexto. El escritor Chopra, Ajá. Deepak Chopra, sí. También, otro. Hay mucha gente. Lo que pasa es que hay que distinguir entre quienes son mencionados. Sí, quienes están implicados en los casos de abuso concretos. Claro. Digamos, ¿no? O en las fiestas. Ya para empezar, que y es que lo que pasa es que los que están mencionados No, pasa que están mencionados. Es muy difícil estar, porque además hay que decirle, hay que contextualizar a que todo esto no es que sucediera en el medio de una ciudad o en Estados Unidos en algún punto recóndito. Sucedía en una isla que era de Jeffrey Epstein, que entraba la gente que quería y sucedían las cosas que... Ni hablar. Vaya a saber Dios también qué es todo lo que terminó sucediendo. Va a haber gente que va a ser mencionada, como pasó con Giordano, que en algún caso capaz que una mención al pasar, bueno, la de él son varias menciones, o capaz que hay implicancia real, y hay un montón de gente. Sí, hay mucha gente. Pero bueno, algunos, no todos estuvieron en esa isla de los pedófilos, digamos, de la que tanto se habla. La isla de los pedófilos no fue visitada por toda la gente que se menciona, o al menos no hay pruebas de todos. Claro, por eso. Por eso digo, están tomando ciertos recaudos. Hay mucha gente nombrada. Y argentinos, te digo que se han nombrado algunas modelos argentinas, Sí. Aparecen en el documento. No se ven los nombres, pero... hay modelos argentinas también. Un oyente, sí. David, nos comentaba la semana pasada, vos leíste el mensaje de Rodri, que a él le llamaba la atención que el tema tuviera tan poca repercusión en Argentina. Es decir, que no haya... Vieron que cuando están los casos de filtraciones, que los hubo, Panama Papers, etcétera, está los Wikileaks, exacto, está como el capítulo de cada país. Y a él le llamaba la atención que el capítulo argentino casi no tuviera difusión en los medios grandes de Argentina, o en los medios, llamémoslo así, porteños. Decía, con excepción, un par de medios habían tratado el tema. Y claro, a mí me pasa, de hecho, le dije, mirá, la verdad no tengo tiempo de seguir esos temas. Pero es muy denso. Claro, 3 millones de documentos. En general, cuando se trabaja allí, vieron que hay consorcios de periodistas, como acá hay un consorcio de periodistas de investigación. Digo, acá hay periodistas argentinos que integran consorcios internacionales de periodistas. Los más famosos son Hugo Alconadamón, por el Diario de la Nación, Emilia Delfino, que trabajaba en Perfil y ahora está en Diario AR, que son muy buenos periodistas de investigación. Sí. ¿Y por qué es la idea de consorcio? Porque no hay otra manera de trabajar que no sea en equipo para semejante filtración de datos. Muy porque además también es una cuestión de seguridad de ellos mismos. Sí, claro. Trabajar en red y al mismo tiempo la única manera de poder hacer una lectura e ir interpretando y atando cabos es en equipo, con equipos bastante numerosos. Como decías vos con los Panama Papers. Fíjense una cosa nomás, con esto cierro y con esto concluyo. Jeffrey Epstein, antes de ser detenido, tenía pensado viajar a la Argentina. Mirá. Solo eso nomás. Entre sus planes estaba viajar a la Argentina, él lo había expresado. O sea, por eso llama la atención que, teniendo en cuenta este dato, más todo lo que se sabe de un reclutador francés que vino a Argentina, de las modelos y demás, Giordano y no sea un tema que esté en agendas, tal cual. Un magnate financista, un hombre que se codeaba con el poder mundial, con
con los ojos puestos en Argentina. A mí no me llaman la atención, la verdad, a juzgar por bueno, los sectores de poder que andan por aquí también, ¿no? Y que son argentinos, pero bueno, con vínculos afuera, además. Esta gente de las finanzas, básicamente. Tuvo, de hecho, vínculo con... está nombrado también Fred Machado. Sí, eso lo escuché esta semana. Le quiso comprar un avión, si no me equivoco. Fred Machado es el narco que financió a Spert, por el cual Spert tuvo que renunciar a su candidatura el año pasado. Y que está en Cana allá en Estados Unidos. Claro, ¿cómo se dice? Lo extraditaron. El año pasado finalmente lo extraditaron, lo tenían repisado. Al caso de Fred Machado estaba hasta las manos hace bastante, pero bueno, como era un hombre vinculado al poder político, en este caso se me fue el nombre, José Luis Espert. Sí, ahí está. ¿Y esta basura? Ese mismo, ahí está, ese mismo. Lean una cosa importante, perdón que haga un tic ahí, un cortecito. En un ratito, atención, paren las orejas, porque en un ratito se viene la lectura de los mensajes que nos están mandando por el tema del Día de San Valentín y los premios que sorteamos mañana. Mañana tenemos media docena de premios. Está buena la consigna, digo, ahí hay gente abriéndonos su corazón, contándonos su historia. Una historia muy linda que nos contó hace un rato un oyente que se animó a participar. Digo, nunca hago estas cosas y mandó el audio. Así que bueno, Nilda, gracias por eso. ¿Hacemos la tanda, le parece, para acomodarnos? Sí. Son las 11:58, breve tanda y volvemos. Quédate todo el verano 2026 acá. Ya volvemos con más música de la que te hace cantar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Inicio de espacio publicitario. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. La Municipalidad de Río Gallegos inauguró el nuevo edificio de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el multiespacio de promoción de derechos en Crucero General Belgrano y Guerrero. Un espacio con consultorios, acompañamiento familiar, talleres, apoyo escolar, formación en oficios y un auditorio abierto a la comunidad. Una decisión política que pone a la niñez en el centro. Río Gallegos, tu capital. Pablo Grasso, Intendente. ¿Estás buscando celular y los precios están por las nubes? Es porque no visitaste nuestra página web www.ofertones.site. Trabajamos todas las marcas: iPhone, Samsung, Motorola, Xiaomi, Poco y muchas más. Comunicate vía WhatsApp y pedí presupuesto al 11 27 33 68 88. 11 27 33 68 88. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Enviamos a todo el país. Además, mencionando este anuncio, te hacemos descuentos en tu compra. No te olvides, ofertones.site, donde está tu próximo celular. Te invitamos a descubrir Parque Patagonia, un lugar pleno de naturaleza donde podés hacer senderismo, avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo y la apertura del sector de escalada en el Cañadón Caracoles. Seguinos en las redes sociales de Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz te espera. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate.
Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andás haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa. Acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. ¿Necesitas un servicio confiable para tu hogar o comercio? Alfredo Saucedo te ofrece trabajos e instalaciones de calidad.
gasista matriculado. Realizamos cañerías, planos firmados y conexiones seguras. Plomería en general, cañerías, pérdidas de agua, instalación de bombas presurizadoras y elevadoras y desagües cloacales. Además, contamos con servicio de electricista para soluciones completas en un solo lugar. Comunicate al 2966-514131. Alfredo Saucedo. Confianza, experiencia y compromiso en cada trabajo. Presupuestos sin cargo. Se terminó la pausa. Tu amor, una tentación, demasiado irresistible como para negarme. Seguimos con los sonidos que este verano 2026 marcan generaciones. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. No llames la atención y sigas provocándome, que ya voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme. Vas causando efecto. No sabes cómo me entretiene. 1551, 6051, hay mensajes, los amigos, las amigas que están de a poquito, algunos celebrando, preparándose para la previa del 14 de febrero, porque mañana tenemos 6 premios para vos. Si nos mandás un mensajito y nos contás cuál es la canción, o nos contás tu historia de amor, la historia de amor de alguien, de la familia, de papá, de mamá, de algún conocido, en la previa de San Valentín. Bueno, para vos tenemos, dice, por ejemplo, hola, soy Rocío. Hay todavía una cosa de ir a los lugares solo, que te ven y te dicen, ¿con quién viniste? Y no, estás solo, y está bien que así sea, dice Rocío. Claro, ¿no? Es real eso. Que de repente vas a un lugar y que no puedes tomarte un helado solo, no puedes tomarte un café solo, tenés que estar siempre con alguien. Eso es el cuestionamiento, ¿no? Comparto al 100, Rocío. Acá otro mensajito más, dice, para mí la canción es Soledad Alvarado, 448, que viene a romper la estructura. Solo dice que la canción es Soy soltero, del Lipi. A ver, mándale, nomás. ¿La tenés ahí? Ahí está, Sola noche no tengo sueño. Los solteros que vienen a ponerle otro color al día de San Valentín. Dice, ¿qué es San Valentín? San Valentín, las terlipes. Subí la música, dale. Me levanté como loquita. Vamos Sole Alvarado, estás anotada Sole, 448 Sole, bien ahí. Buen día chicos, dice, no los saludé. Buenos días, muchachos, Juli me hizo acordar algo, dice, resulta que hace un tiempo fui a un baile de los 80 y cuando entro me dicen que es solo para parejas. Yo fui con una amiga. Entonces le abrazo a mi amiga, le doy un beso en la mejilla y le respondí al que vende la entrada, ¿somos pareja o no? ¿No ves? Le dice. Bailamos toda la noche. Ojo, aclaro, dice una cosa, no soy gay, dice, no era verdad, obviamente. ¿no? Claro, pero, lo hizo para entrar. Pero fíjate lo que tuvo Estuvo que hacer. rápida igual, Nelly 505, anotamos a Nelly 505, es la de mis padres. Se conocieron en los 60, acá trabajando cada uno en 2 estancias vecinas de la zona, Tapiaique, mi mamá, y Estancia María, mi papá. Mi mamá tenía que venir a Gallegos a hacer un trámite en migraciones y no bajaba nadie de esas estancias. Entonces le dijeron que bajaba el chofer de la estancia vecina, es decir, su papá. Y así fue como se conocieron. O sea, el papá era el chofer de la estancia vecina que la lleva a Gallegos a la madre, o sea, entonces no se conocían ni siquiera, y se conocieron arriba, viajando, viniendo a hacer un trámite a Gallegos de las estancias. Y así fue como se conocieron. Después, bueno, vino el casamiento, y con los años mi hermano Nica, Sandra y yo, nos dice Valeria 348. Mirá. El amor en el aire de la 100.9. Verte a mi lado es mi necesidad, el dejarte ir o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí, que mi libertad.
Escuchamos a Mariana, mando un mensajito, Mariana 840, estamos preguntando por vos justamente, Mari. A ver qué chicos, decís. ¿cómo están? Buen día. Espero que bien. Estos días estuve bastante ausente, los escuché entrecortados, Lo sabemos. entre idas y venidas, que anduve haciendo muchos trámites. Me imagino. Ayer escuchaba en parte la historia que contó Juli. Después llegué a casa y mi hija, que cuando estaba desayunando, me la comentó. Nos reíamos. Estás para poner un programa de confesiones. Imagínate acá con las historias de la gente de Río Gallegos, tenés para un programa y Lean tiene para escribir un libro, seguramente. Bueno, el tema que tengo yo, que es cuando me casé, la historia de vida, hace muchos años ya, y pasaron muchas cosas, es Para tu amor de Juanes y ¿Quién diría de Ricardo Arjona? Quiero participar, soy Mariana 840. Que tengan un lindo día. Que no conoce el fin, un corazón que late por vos. Para tu amor no hay despedidas. Dale que se viene San Valentín, 6 premios tenemos para vos si nos mandás tu mensaje y nos contás tu historia al 1551 6051, o si elegís esa canción que te hace acordar o que te hace acordar al amor, al romance, algún amor, el amor de tus papis, lo que sea, cualquier cosa. Hola chicos, para nosotros el Día de los Enamorados pasa de largo, igual que los aniversarios, y así somos los dos. Siempre hacemos algo tranqui, que nos guste a ambos, pero así somos en todo, sin complicarnos tanto por las cosas. Llevamos hoy 24 años juntos, dice Romy. Bien, muy bien. Muy bien, Romy, vamos todavía. Muy bien, ahí está, fíjate vos, no todo el mundo lo celebra, pero no hace falta celebrarlo para... Claro, lo celebran con algo simple, pero sin demasiada planificación, por lo que cuenta. Claro, exactamente, está bueno, o sea, sin meter tanta presión, porque bueno, de repente por ahí no tenés ganas, estás cansado, ¿viste? Qué sé yo. Aparte, 24 años, tenés 24 San Valentines. Un montón. No conozco una pareja hasta ahora que haya mandado un mensaje que diga, che, yo festejé los 24 San Valentines. Y no es que... ¿Qué boda es los 25 años, muchachos? Plata, ¿cierto? Boda de plata. Claro, están ahí de las bodas de plata, muy cerquita. Bueno, nos invitan, Buenos días, gente buena. Voy a festejar el amor con la mochila y el camino, pero brindando por las admirables mujeres que pasaron, pasan y pasarán por mi vida. Algunas más tiempo, otras menos, algunas fugaces. Salud, mis amores. Chino 267, porque también amo los premios. El Chino Quirós. Te amo y que me ames es una ironía. ¡Amo! ¡Qué bendición la mía! Karina 133 nos pregunta cuál es la consigna del día de hoy. Bueno, la consigna es amplia. Puedes contarnos tu historia de amor, la historia de amor que alguien que vos conozcas, o mandarnos una canción de amor que te recuerde a algo, asociada a algo. La historia de amor acá, el amigo que llegó. ¿Cómo andamos, querido amigo? Toto. Está Toto Márquez. Toto Márquez. Acaba de llegar a la radio. ¿Todo bien? Vino a la radio acá. ¿Tendrá alguna historia para contar, Toto Márquez? Seguramente que sí. No sé si se pueden contar a esta hora alguna. No se puede, ¿no? ¿Se dieron cuenta ustedes? Pero tiene historias para contar. Gran profesor de pádel en una época. Muy bien. Mirá vos, qué lindo deporte del pádel. A vos no te gusta. No voy a decir esa le hago, controversia. no le hago. Chicos, la mayoría de los oyentes son mujeres quienes están participando por San Valentín. Voy anotando sus nombres y son 9 de cada 10, te diría, mujeres. Así que si hay hombres que quieran abrir su corazón o dedicar la canción, como hizo Julia ayer, fíjate vos, fue comentario de madre e hija cuando volvió. No, aparte mis amigos me están a escribir y me dicen, yo sé quién es, no sé qué, bla, bla, bla. Se están cagando de risa. Claro, vos nunca dijiste el nombre de la muchacha. Para nada, una cosa. Si igual lo acabo de chequear que no lo vio todavía, pero si lo llega a ver en mi historia me va a decir, ¿qué haces contando eso, boludo? Claro. Ayer escuchaba a Bilinkins, ¿lo tienen? A Santiago Bilinkins. Bueno, lo escuchaba que dijo una frase que me gustó, me pareció muy buena. Dijo, cuando uno se muestra vulnerable, es decir, cuando uno se muestra tal cual es y cuenta sus miedos, sus gustos, sus amores, sus historias de amor. Sí, humano. El único riesgo que corre es que se acerque más gente de la que se acercaría si vos te mostrás cerrado, no contás tu historia, ¿no? Como que si uno se muestra humano, como dijiste vos, Juli, tal cual, digamos, tenés más chance, digamos, que la gente se identifique con vos que si te cerrás y no querés contar nada. Claro. Sí.
Conozco gente acorazada. Digo, y tiene sus razones también, ¿no? Sí, Digo, charla de amigos, ¿viste? Cuando te pones a charlar de la vida. Y tienen sus razones para estar acorazados. Y en tal caso es como esa charla de amigos donde cada quien dice, bueno, pero fíjate tal cosa. Y te pones a hablar como los pros y contras y la experiencia de vida. Y pasa que también en la dinámica, que yo lo charlo con mis amigas, tenemos un grupo que somos, están las pibas y estamos los pibes. Y ellas siempre nos dicen, ustedes nunca charlan de sus cosas y nada. Pero porque vos contás una anécdota de este tipo en el grupo con tus amigos y después te ponen un apodo así que te dicen, no sé, como a mí, ponerle que me pasó, que me digan... ¿Ya te apodaron no? Boliche. No, pero ya la conocen igual, pero es típica. O no sé, que le pasó a uno con, no sé, una que se llamaba... Zulema, y después cada tanto callate vos, Zulema. Y es como que queda, vos abrís tu corazón y los pibes te lo usan para cada tanto tirarte un fracaso. Bueno, las pibas no sé si lo hacen tanto así. Yo me río a veces, cuando tenés confianza te reís, pero al mismo tiempo decís, y bueno, lo que estás provocando cuando vos te reís de alguien que te cuenta algo, de alguien que se anima a contarte algo, es que no te cuente nunca más nada. Claro. Es el riesgo de alejar a la gente, en vez de, porque nadie se anima a mostrarse vulnerable, a mostrarse humano. A no ser en varones, pero es para pueden dramatizarlo corregirlo, a veces, yo creo también, ¿no? Esas charlas, esas charlas, digamos así, suena cursi, pero esa charla corazón abierto, en general entre varones es uno a uno, es decir, se lo contás a una persona, no en grupo. ¿Coinciden? En general Puede ser, es más de confidente, más de hablarlo en una charla con un amigo, pero no con un grupo de amigos. ¿Coinciden? Sí. Bueno, sí, pero nosotros particularmente en mi caso, los pibes de Buenos Aires, el tribuna allá, es como que hay muchas cosas que se hablan así mientras estamos entre todos. Entonces hay cosas de las quizá más privadas, o a veces que pasa que vos se lo contaste a uno y después lo tira a la cancha. Sin mala leche, pero lo tira a la cancha, porque no sabe qué le pasó a tal cosa, y después ya quedó. Claro, ahí también está depende del vínculo de cada quien, pero la confianza. Si uno lo cuenta, decís, che, pero esto, nada, no es que no lo ando ventilando por el mundo, lo charlamos porque quiero que lo charlemos, pero no que lo sepan todos, ¿no? Hay unos mensajes más al 1551 6051. Por ejemplo, Andrea 533, si querés anotarla, dice: buen jueves, chicos. Y a ponerle onda a este clima frío como un ex. Es verdad, está frío hoy. Como Emperador, como la cerveza Emperador. Como la cerveza Emperador. Más fría que tu ex, más fiel que tus amigos. Bueno, por la consigna dice: hay una canción que me recuerda a la adolescencia y a esos primeros enamoramientos tan lindos que empezaban en los lentos de las matinés o los bailes del colegio allá por los años 80. En el grill de Casa España, Sociedad Italiana, por ejemplo. Recuerden que a los menores de 18 años no nos dejaban entrar a boliches, así que la interacción era justamente en esos bailes. El tema que elige es Naná de Cosméticos. Es el que más recuerdo y el estribillo más pegadizo. ¿Lo tenés ahí, Brian? ¿A mano? Cosméticos, Naná. Mandó un mensaje recién. ¿Lo tenés a mano? Así se lo ponemos. Bueno, mientras tanto voy a terminar de leer el mensaje. Ahí está, perdón, este es. A ver. Comienzo a pensar que no nos entendemos. Me gusta, para mover las cabezas. 15 51 60 51, los románticos de Radio Nuevo Día. Dice: creo que la escuché la consigna. Y cuenta la historia de amor, Mi historia de amor nos cuenta Karina 133. Mirá vos, tiene los mismos últimos 3 del DNI. 33, la de Cristo. Bueno, no importa. Y cuenta, dice: yo estaba enamorada hasta las patas de un chico que andaba en patineta en la esquina de mi casa. Él ni 5 de bola. Y yo lo miraba y lo miraba. Pasaron los años y el destino nos cruzó para un año nuevo. Resumiendo, desde allí no nos separamos nunca más. Este año cumplimos 30 años juntos. Mira. Con 3 hijas y una nieta. Y entre comillas dice: ahora retrocedemos, volvimos a la etapa de novios. Amo a este hombre y lo volvería a elegir 1000 veces, dice Karina 133, que elige esta canción de Diego Torres para dedicarle a su amor. Para vos, Karina, para vos y para tu compañero. Qué lindo mensajito que nos mandaste. Subile nomás. En el cielo hubo un ángel que escuchó
que nosotros hablábamos de amor y con sus alas al viento tu rostro iluminó y la lluvia en la tarde reflejó. Es un pedacito para cada uno. Perdón que corte, temón, perdón, lo que acabo de hacer es terrible, pero bueno, es un pedacito, porque si no, no llegamos. Y dan los números, dijo 30 años. 30 años. Pasaron 30 años en los primeros lentos de Diego Torres. Sí. Y claro, 30 años, por eso dice patineta y no skate. Al chico lo conoció en patineta. Y no le da bola, mirá vos, ¿eh? Y lo conquistó, lo que es ser perseverante. Bueno, se conquistaron mutuamente, ¿no? Gastón dice, hola, buenas tardes, chicos. Yo conocí a quien hoy es mi señora por MSN. ¿Te acuerdan de MSN? Sí, obvio, sí. El anterior Messenger, sí, no el sí. que ahora está en Facebook o en una aplicación aparte. Hace 16 años. Bueno, el MSN, le contamos a quienes no lo saben, a quienes no lo usaron alguna vez, es una aplicación de mensajería que se bajaba en la computadora. Sí. Y vos le pasás a la otra persona un mail. Como usted dijera, por ejemplo, no sé, Rodrigo Claro, porque Arredondo, era de Outlook. @gmail.com, @hotmail, @outlook. Vos le tenías que pasar el mail. El mail, exacto. Entonces te mandaba una solicitud, vos aceptabas y ahí empezaba la charla. Y él dice que la conoció de esta manera hace 16 Qué buena años. época esa. 16 años pasaron. Ibas al ciber para eso, en ese momento. Sí, no había internet en las casas en la mayoría de los casos. Sí. Yo estaba en Rosario y ella en Río Gallegos. Viajé en colectivo desde Rosario con la intención de conocerla y acá estamos desde hace 15 años con hijos, hijas hermosos y con esta ciudad que me acogió con todo el amor. Saludos, dice. Quiero participar por el sorteo del Día de los Enamorados. Mi DNI es 635. Gastón 635, estás anotado. Y vamos con el último mensaje. Así seguimos con el programa de largo. Los mensajes por el Día de San Valentín. Mañana tenemos 6 premios. Por eso estamos así, medio caramelados, medio románticos. Buenas, buenas. Un tema que me gusta mucho es un tema de Ricardo Montaner que se llama Pasa Todo. Empieza diciendo que pasa todo y termina diciendo ¿cómo podré, cariño mío? ¿Lo escuchamos? Muy buena la letra, dice un poema. Quiero ganar todo. ¿Sabés quién es? Javi 571. Subile nomás. Está llegando al borde y pasa todo. Se pasan los rumores, se cambian los amigos, se irritan los humores, se pierde la costumbre de acostumbrar a amarnos, se pasan los amores. Se pasa todo, se pasará la espera, te llegará pareja al acabar la primavera. Quizá cuando te llegue no sea tan hermoso. 12:25 del mediodía, le mandamos un beso a Susi que dice: buen día, no me gustan las fechas establecidas, el amor es siempre. Susi, anotamos a Susi. Está bien, vale, todo vale, todo vale. Totalmente, de hecho hubo un mensaje que fue la anticonsigna, el de Soledad Alvarado eligiendo la canción de Solteros del Dipi. Tal cual. Comentario lateral y paralelo, ¿qué fue de la vida del Dipi? ¿Vieron que no opina más de política? No está más con Majuro opinando de política. Ojalá que no vuelva. Porque eso. hizo su modo panelista durante algunos años. A corazón abierto, nos dice Paula, un ciclo pre-San Valentín de muchachitos masculinamente sensibles, a darle paso a la ternura. Oyente del programa, nuestra amiga. miseria, saludo para el profe Cristian. Abrazo Gracias a todos, Toto. todo. Saludo para el profe Cristian que está escuchando y me decía que estamos compitiendo con Rolón directamente. Ahí Pero está. bueno, nosotros a costa de mostrar nuestras heridas en carne viva acá ante ustedes. Valórenlo. Che, les cuento que el Dipi está haciendo radio, por las dudas, no sé si. Así que agárrense. Haciendo radio, mirá, no sabía. Bueno, una cosa, el Dipi Sí. fue funcionario de Milei en un área de cultura en Buenos Aires, una cosa así, y tuvo denuncias por acoso y lo frisaron. Pará. Y en ese momento dejó el salir Dipi, ¿qué puede hace un año y aportar? pico Señores. atrás. Ni siquiera las canciones que canta él son de él, son robos de otras canciones. ¿Saben qué radio está? Se van a morir. Se van a morir. Está en Radio Rivadavia, en AM 630, que es una de las radios más. En la radio histórica. Claro. Radio Rivadavia. Totalmente. Y es que está en una línea mileísta desde que asumió Milei y bueno, con todos periodistas de esa línea, ¿no? Sí, Johnny ¿Fue Viale. candidato a intendente por Claro. la matanza o no? Además. Pero que el Dipi llegue a Radio Rivadavia, para los locutores es. país se va a la mierda. ¿Qué sentís en este momento? Dolor y pena. Porque es una radio que verdaderamente era muy respetable. Sí. Y, fue Y vos que cambiando. sos un hombre de radio, olvídate, que estés en McFly ahí. No sé, a mí no, tampoco me.
cualquiera puede hacer radio, eso está claro, pero que el Dipi esté en Radio Rivadavia. Sí, está en Radio Pasión en tal caso, pero no en Radio Rivadavia. Bueno, es cierto que está haciendo radio. Vos preguntabas, nadie se iba a imaginar que iba a estar en la radio, una de las más importantes que tiene la República Argentina. Desde que tuvo denuncias por acoso, desde su rol de funcionario público, lo frizaron, fíjense, no apareció más. Antes estaba una vez por semana, tipo el hombre de la cultura popular, opinando a favor de Milei, con Majul, Johnny Vial, etcétera. Pero sí, Majul aparte era una especie de... le daba el contraste de los técnicos que hablaban de la libertad, del liberalismo, y que era un representante popular, claro, de los barrios, totalmente, supuestamente, que venía a bancar a Milei desde ese lugar, digamos. Sí. Como que le daba tierra, un poco de tierra a esa imagen de gente extraña que tenía, claro, como Milei y compañía, ¿no? Lilia Lemoyne y demás, parecieron como gente friki rara, y como que les dio un poco más de calle, como diciendo, claro, ven, somos populares. Totalmente. Bueno, todo eso. Están todos anotados y anotadas, mayoritariamente anotadas, porque fueron mayoría mujeres, por la consigna. Mañana seguimos. ¿Les parece? Ahora en un rato vamos a comentar un par de títulos para cerrar la agenda periodística. Siento que es el cumpleaños de Sabina, 77 años. Con eso abrimos, Rodri, apertura de un par de temas musicales de Sabina. ¿Les parece cerrar? Tenemos la disyuntiva, pero ambas son buenas opciones. O una canción por San Valentín o una de Sabina que hoy cumpleaños. Y bueno, San Valentín es Sabina, es un romántico. O sea, sí. Buenos temas. A la orilla de la chimenea. Ahí va. ¿Cuál les suena? ¿Con cuál quisieran cerrar si piden el deseo ahora? Y si amanece por fin, podría ser. Y si amanece por fin. Vamos con ese, una. Bueno. Apoyo a la moción. Porque es como una historia de un amor fugaz que se está dando de noche, digamos, y que, digamos, pretenden que no amanezca. Claro. ¿No? Porque se tienen que ir a laburar y demás, claro, y seguir con su vida, y ellos que están la noche no termine nunca. Exacto. Digamos que las letras de Sabina son un poco eso, ¿no? Son de amores fugaces, de amores nocturnos, sí, de amores de bares. Sí, sórdidos, ¿no? Así como amores... Momentos que pasan así fugazmente, sí, pero que tienen un peso, una pasión. Totalmente. Bueno, nos vamos a ir con Sabina. Un par de títulos para cerrar. Me apuntan desde la Cámara de Diputados que la sesión extraordinaria por la renuncia de Fernando Españón, donde también se va a tratar la renuncia de Pedro Luxen. Pedro Luxen va a ir al gabinete de Vidal, ¿cierto? Es uno de los hombres va a ser más el cercanos. Jefe de gabinete. Claro. Es el miércoles que viene a las 11 de la mañana. Muchachos, es fin de semana largo. No, lunes y martes de carnaval. Nos hizo dar cuenta el diputado. Yo no lo tenía tan presente. Se ve porque estamos en febrero y los feriados largos pesan más a lo largo de marzo en adelante. Pero claro, lunes y martes es feriado de carnaval, y el miércoles a las 11 de la mañana, me apuntan desde la Cámara de Diputados, es la sesión extraordinaria. Con ese tema abrimos el programa en materia periodística. Tiene que ver con lo que se conoció casi a medianoche, bloque del oficialismo de la Cámara de Diputados, comunicando la renuncia del diputado denunciado por abuso. Hace un año atrás está el pedido de desafuero. Finalmente cede concretamente el bloque oficialista, y el miércoles que viene se tratará la renuncia de Españón y la renuncia de Pedro Luxen. Bueno, entonces ya tiene día y hora. En carácter de confirmado podemos comentarlo, gracias a quienes nos apuntan desde la Cámara de Diputados. Miércoles 11 horas. Dos temas que sencillamente convite para que se den una vuelta. Sumemos esto a la agenda de las discusiones que se vienen y las que ya están abiertas, pero claro, no hay una instancia paritaria. Hay una muy buena nota en nuestra web que recuerda cuándo fue la última paritaria municipal en Río Gallegos, cuál fue el aumento acordado y cuándo deberían haberse reunido. ¿Por qué se deberían? Porque en el acta paritaria de septiembre, que fue la última reunión paritaria del municipio de Río Gallegos con el SOEM, decía que debían reunirse en enero. Claro, estamos 12 de febrero. Ayer el secretario general del SOEM no estuvo en la marcha, estuvo su secretario adjunto, que vos lo entrevistaste, Juli, a Seba. A Seba González, adjunto, sí, ¿cierto? Adjunto del SOEM. Exacto. Él tomó el micrófono en el acto y tomó el micrófono ante con nosotros en el móvil de El Diario Nuevo Día. Pues bien, buena nota de el aumento que se acordó. Está todo el detalle en redes sociales. Vieron que las páginas de denuncias son y se empiezan a filtrar fotos y los vínculos familiares y demás. Pero si lees la denuncia, lo que le pasó a esta adolescente es realmente un espanto. Es muy público este tema en Río Gallegos, está en redes sociales. El relato es una cosa donde... ¿Qué
qué experiencia de vida tienen para llegar a lo... En la lógica de las redes. Que es por supuesto que ahí no está regulado, no hay censura previa, no hay criterios que son en tal caso los criterios institucionales o en lo que nos compete a nosotros los criterios periodísticos. Se está diciendo absolutamente de todo, entonces queda todo muy expuesto. Y son todas pibas re jovencitas. Una situación realmente espantosa que tiene mucha repercusión en redes sociales en Río Gallegos. Con mucho cuidado está editada en la nota en nuestra web, bueno, con el relato de la chica, ¿no? La parte más sustancial de lo que ella cuenta allí. Siendo las 12:36, ahora sí empezamos a cerrar el programa. Vamos a cerrar con música. ¿Y tenés ahí los datos del tiempo, estimado Rodri? Sí, por supuesto. Antes no nos queremos despedir sin agradecer a las y los enamorados que mandaron mensajes. Un montón, Los que amores participan. correspondidos. Amores correspondidos, en la mayoría. Me gustaría escuchar alguna historia de desamor, de desencuentro, porque es parte de la vida eso también. Si no, Yo no me voy a embalar de vuelta, muchachos. Mirá el No, video pero- que está en Instagram. Y No, pero que se sumen al relato de de Julia. Julia, digamos, claro, sí. O sea, Alguien porque- que se Tengo anima a otra. contar. Si no, pero digo, si no es todo, está bien, hay que Tengo hablar. otra que es más dura todavía. Es más difícil, entiendo, digamos, hablar de las cosas que no funcionaron que de las cosas que funcionaron, pero alguna historia, qué sé yo, por ahí contada a través de un tercero, Claro. ¿viste? Contada, che, esto le pasó a un amigo, esto le pasó a un conocido. Viene bien. Para que se entienda también que la vida no es un filtro de Instagram. Claro. Que Eso no todo mismo. es perfecto, Sí, que no todo termina bien, que la vida tiene sus idas y vueltas y que si no es hoy será mañana. Así que bueno, será en todo caso mañana, cuando hagamos el Este es un sorteo, filósofo, loco, escucharlo. con 6 preguntas, 6 premios de me distraje. Y capaz que 7, ojo, que Posiblemente 7. ahora hay gente que se está subiendo a la Valentineta por motu propio, están escribiendo el celular de la radio, yo tengo tal emprendimiento, quiero, así que el que No esté, sé. todavía estamos a tiempo. Regalos para los que aman, para los que quieren amar y para los que alguna vez fueron amados. Sí. Mañana seguimos 6 o 7 regalos, o vayan a saber cuántos, por el 14 de febrero entonces, y gracias por participar a los amigos. Repasamos los datos del tiempo para despedirnos. Les contamos que en este momento la ciudad está con el cielo nublado, en Río Gallegos, 10 grados la temperatura, la máxima de 13 y la mínima de 5. Para hoy una jornada donde va a haber mucho viento de 40 km por hora promedio por la tarde, vamos a tener ráfagas de 65 km por hora en promedio y la máxima de 13 con un cielo que va a estar parcialmente nublado. Es decir, va a ser un día choto, es la palabra. Bien calificado. Por lo cual hay que vestirse acorde a las circunstancias, ponerse una buena campera, llevarse un cuellito, un gorrito, ¿por qué no? Porque va a estar fresco el día de hoy. Y yo no te voy a adelantar nada, solamente te voy a decir una cosita que mañana te voy a contar. Mañana, hoy no, porque mañana. Hoy es hoy, mañana será mañana. Viste que se viene un fin de semana largo. Sí. De Lunes y martes. 4 días, sábado, domingo, lunes, martes. Bueno, tengo datos, yo creo que confiables, de qué es lo que va a pasar con el clima el fin de semana. Es más, bueno, San Valentín, ¿no? Si San Valentín podrá hacer un paseo al aire libre en una plaza, o bueno, podrá hacerlo, pero poniéndole voluntad porque el clima está choto, para decirlo como lo dijiste recién. Pero igual, ¿qué- bueno, un día de frío, ¿por qué no? ¿Te puedo hacer una pregunta? No. Sí. Un día de frío, ¿por qué no se puede en Kirchner y San Martín, arriba del barco del Ajá. Villarino? Sí. ¿Por La qué escena no? de Titanic, decís vos, ¿Por qué no para se- San Valentín. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede chapar No ahí? está mal, ¿eh? ¿Por qué no se puede unos besos ahí? Además, sos viral en 2 segundos. La ¿sabes? verdad Que es haga Viste que eso. no- hay gente que no le gusta en la calle el Claro. chapoteo, ¿viste? Pero La verdad el sí que le- haga eso en ese mástil, en serio, que alguien lo filma y se vuelve viral en 3, 2, 1. Le decís, escuchame una cosa, nena, escuchame una cosa, vení que te voy a llevar, te voy a, A llevar un a un lugar. lugar, vení que yo te voy a llevar. La subís al barco Villarino Surcaremos las aguas de la pasión. y le decís, vos parate adelante que yo voy atrás y nos damos unos besos, apretamos con lengüita, o sin lengüita puede ser, Ya perdiste, chapamos, amigo. pero pará, ya estás en pareja, la pasás a buscar por el barrio del Carmen, ponele, vas al barrio del Carmen, la buscás y te vas al centro. Y le das unos besos y le declarás tu amor en el Villarino, en Kirchner y San Martín, con 40 grados bajo cero y con 70 kilómetros de viento. ¿Sabes que la Eso clave es amor. el viento? Ahí lo único que puede complicar Sí. las cosas es el viento. Sí. El frío lo rebancamos. Pero declaración de amor con viento, es más, mira, te digo más. Yo no haría una declaración de amor en un día de viento. ¿Por qué? Mirá. Porque vuela los patos de la gente en general. Vos decís que las Aparte que palabras se se las lleva el escucha, viento. se Sí. escucha... Sí. ¿Qué? Esa ¿Qué? escena no te tiene que escucha? tener viento. Vos decís que no, las palabras se las lleva el viento entonces. Probablemente. Y vuela los patos, los ánimos de la gente. Te voy a decir una cosa. Puede ser que las palabras se las lleve el viento, pero si hay algo que el viento no se lleva,
es el amor. Con eso podemos cerrar, ¿no? Me parece perfecto. No hay más después de eso. Ustedes escucharon lo que puso Brian, ¿no? Otra vez, a ver, otra vez. Mágico. Es mágico. Exacto. Así que bueno, nada. Mañana 14 de febrero seguimos con los sorteos. Así es. El sábado, mañana, viernes 13, muchachos. Mañana. Ya tuvimos martes 13, ¿eh? Tenés razón. Sí. Enero tuvo martes 13. Y febrero tiene viernes 13. Pero bueno, viene el sábado 14, San Valentín y todas esas cosas que tanto hemos comentado y que con todo gusto seguiremos haciéndolo mañana en la participación de oyentes y filosofando aquí todos juntos. En la producción, Sandro Díaz. En los controles, Brian Álvarez, el comandante. ¡Los amo! Rodrigo Poloni, el hombre detrás de cámara. Y aquí estamos al aire, Rodri Arredondo, Juli Quirós, quien les habla, Leandro Dolan. Nuestro compañero Héctor Nica Mancilla está de vacaciones. Muchachos, nos reencontramos mañana. Bueno, nos vamos con Sabina entonces, ¿no? Con el tema elegido por Juli. 77, voy a usar un término antiguo, 77 pirulos cumple Joaquín Sabina. Digo, para hablar en un término argentino acorde a esa edad, ¿no? 77 pirulos. ¿Quién pudiera? Feliz cumple, Joaquín. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana, arriba el día modo verano, en la previa de San Valentín. De los dos siga siendo ayer noche, hoy por la mañana.